Moncloa, una parte del gobierno ha decidido aparcar la estrategia del buen rollo con sus socios parlamentarios. Uno de los momentos más comentados de esta semana se produjo entre Yolanda Díaz y Míriam Nogueras. Vicepresidente y portavoz de Junts protagonizaron un choque frontal a cuenta de la reducción de la jornada laboral. Una ley que, conviene recordarlo, Junts tumbó de la mano de la oposición. Desde entonces los reproches se han ido a más. Díaz acusa a Junts de haberse convertido en la patronal camuflada y Nogueras replica que la ministra lo único que sabe hacer es mentir y arrastrar al país al desastre. Lo que parecía un rifirrafe aislado se empieza a parecer demasiado a una estrategia, porque en eso también hay algo de partido de fútbol en tiempo de descuento. Se marcan distancias, se suben los decibelios y cada cual empieza a reservar terreno por si se adelanta ese final. Ya el ambiente comenzó a cambiar cuando salió el famoso informe de la UCO sobre Santos Cerdán. Recuerden cómo Míriam Nogueras, desde la tribuna de la Cámara Baja, lo dijo con claridad: Sánchez está en la prórroga. Y lo cierto es que la imagen del gobierno cada vez más recuerda a la de un equipo que necesita que el árbitro alargue el partido para llegar vivo al vestuario. A todo esto, ayer mismo los separatistas volvieron a recordarnos quién es el que manda o quién manda menos que antes. Se suspendió la actividad parlamentaria en el Congreso por la diada, pero en la calle apenas unas 28.000 personas, según los datos de la Guardia Urbana, fueron los que acudieron a esa cita. Nada que ver, desde luego, con otros años. Es decir, que Sánchez les da la amnistía, financiación, pinganillos y privilegios varios, mientras que ellos apenas movilizan a unos pocos miles. Y sin Sánchez tampoco tendrían demasiado más, pero por si fuera poco, el Ejecutivo entra en la cuenta atrás para presentar presupuestos. Yolanda Díaz, que siempre parece estar en búsqueda de la foto, llegó a reconocer que su propio Ejecutivo incumple con la Constitución al negarse en registrarlos en plazo. Y ni el CIS de Tezanos consigue, desde luego, mejorar su imagen. Eso sí, el Partido Socialista milagrosamente se dispara en intención de voto. Más respaldo incluso que en el año 2023. Todo esto con el número 3 del partido en prisión, el presidente esquivando a los medios de comunicación las preguntas, el gobierno perdiendo votaciones en el Congreso. Resulta que con todo este escenario los votantes se agolpan para poder arropar a su presidente. Desde luego, maravillas del CIS. Al ritmo que vamos, Tezanos lo planta en la Moncloa hasta el año 2040. Mientras tanto, Sánchez lidia con frentes judiciales cada vez más incómodos. El caso de su hermano se reactiva. El lunes la audiencia provincial va a decidir si va al banquillo, y todo ello pocos días después de la cuarta declaración de Begoña Gómez ante el juez y del juicio oral abierto al fiscal general del Estado. Un fiscal, recordemos, nombrado por Sánchez, sentado en el banquillo por delitos vinculados a la causa política del presidente contra Díaz Ayuso. En resumen, que el gobierno acumula problemas, los socios se resquebrajan, los jueces avanzan y el CIS sigue repartiendo oxígeno. La política española, una vez más, en estado de excepción, pero demoscópica. Hoy es viernes, es día 12 de septiembre, muchos asuntos encima de la mesa, sobre todo en lo que se refiere a plano internacional después del asesinato a Charlie Kirk, del que hablaremos y tendremos que analizar aquí detenidamente, porque ya son muchos los atentados que se están registrando en nuestro país, que también, quería decir, en el mundo entero, contra la libertad. En fin, hablaremos de ello, porque desde luego si no lo hacemos nosotros, además con los valores y la línea que defendemos, ¿quién lo va a hacer? Trataremos muchos otros asuntos que sin duda marcan la actualidad política del día. Ya les adelanto que hablaremos con Jorge Buxadé a lo largo de la mañana de hoy, y que para cerrar el programa les vamos a recomendar una película, Kit de Santidad, que está en promoción porque es día 12, se estrena en los cines y que tiene que ver además con Carlo Acutis, con la vida de este joven, el primer santo millennial que han venido a calificar algunos como tal. Además es interesante, justo después, unos días de su canonización, que pudieron ver aquí en directo en el Toro Televisión. Muchísimos asuntos, así que quédense con nosotros a lo largo de estas próximas 2 horas, que comenzamos como siempre con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Muy bien, viernes, vivo, ¿qué más quiero? Entonces hoy quería comentar sobre el tal Charlie Kirk, al cual yo no me sonaba de nada. ¿No le conocías? No, de nada, ya lo siento. La política americana me cae bastante lejos, la verdad.
y sigo cosas, pero no es me tiene suficientemente ocupado la porquería patria, que es suficiente. Pero es curioso porque bueno, de la muerte hablamos ayer porque lo vimos, pero las reacciones a posteriori son muy interesantes porque califican mucho a la gente, ¿no? Es decir, yo no hablo de los miserables que se alegran de la muerte de nadie, porque en teoría yo tampoco me tendría que alegrar de la muerte de nadie. Y normalmente no me alegro, y si me alegro procuro reprimirme, porque creo que no es bueno alegrarse de la muerte de nadie. Y menos en concreto de un personaje como este, que no tiene que ver con la violencia exactamente lo mismo que tengo que ver yo con el Kremlin o con Ho Chi Minh, probablemente, ¿no? Pero lo que es muy interesante, y ahí es donde me he parado yo, no son los miserables que insisto eso, ni los que le han hecho el vacío, sino en la actitud del Congreso de Estados Unidos, sí, lo cual no dice nada bueno, porque dice que claramente está rota la sociedad, y si en España Pedro Sánchez levantó un muro, ahí no sé quién lo levantó, pero está el muro muy levantado. Y son un poco más bestias que nosotros, tienen más armamento personal que nosotros, y en fin, no me parece que sea un ambiente tranquilo. Pero sobre todo voy al Parlamento Europeo, porque parece ser que, bueno, parece ser no, o sea, es seguro... Fue, mejor dicho. Que Charlie Weimers, sueco, propuso un minuto de silencio, y el minuto de silencio no está claro qué pasó, porque yo lo he buscado en inteligencia artificial, no se produjo, y está claro que lo proponían pues lo que serían los conservadores y reformistas, Patriots y un ESN, que yo no sé exactamente qué es, porque no he conseguido aclararme. Entonces yo buscaba, porque esta mañana Luis ha dicho que el PP y el PSOE se opusieron, y he buscado eso y no hay constancia de ese tema, excepto si vas a la propia sesión del Parlamento Europeo, cuando el tal Weimers propone, la presidenta, que no está, y actúa la vicepresidenta, que es socialista, dice que ya lo ha explicado, porque la presidenta dijo que no. Si es verdad que la vicepresidenta, cuando habla de presidenta y no de una tía suya, es decir, de la presidenta del Parlamento Europeo, que es del PP, querría decir que alguien del PP se opuso. Y si alguien del PP se opuso, el PP tiene otra vez el mismo problema de siempre. Pero esta vez yo diría que no lo tiene de complejo, lo tiene de error craso. Porque complejo es cuando sí, pero no, no, pero sí. Pero aquí no hay no, pero no, ni sí, pero sí. Curiosamente, esta mañana Almeida se ha posicionado diciendo que será un chico encantador, buenísimo y tal. Feijóo más o menos dijo algo parecido, y en el Parlamento Europeo el PP tiene ese comportamiento. Entonces, esquizofrenia o lo que quieran, pero vamos, los que aplaudieron, mala gente, y los que se quedaron ahí, tontos. José Ramón Ferrandis, muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí de nuevo. Placer, sin duda, es nuestro. Vamos, en primer lugar, porque enseguida abrimos página con Charlie Kirk, pero antes, la otra noticia que nos ha llegado desde Brasil, con esa sentencia que conocíamos en el día de ayer, a última hora de la tarde-noche. Natalia Fernández Picado, muy buenos días. Buenos días, Alba. Pues duro revés para el expresidente brasileño Bolsonaro. Tras 3 jornadas de juicio, 4 de los 5 jueces de la sala han declarado culpable al expresidente por liderar un golpe de Estado contra Lula da Silva en enero de 2023. Bolsonaro fue acusado de encabezar una conspiración para desacreditar el sistema electoral de Brasil, atacar instituciones y desconocer el veredicto de las urnas. También le sumaron los delitos de liderar una organización criminal armada. Dicen incluso que habría planteado acabar con su adversario, tentativa de golpe de Estado y por la abolición violenta del Estado democrático de derecho. Ahora la justicia brasileña le condena a una pena de 27 años y 3 meses. Entre las pruebas presentadas que habrían sido claves para los jueces estaría un borrador golpista, un documento presentado por Bolsonaro a los comandantes de las Fuerzas Armadas con el que pretendían imponer el estado de defensa y crear una comisión de regulación electoral. Además, clave también el llamado puñal verde y amarillo para asesinar a Lula. Aseguran además que Bolsonaro habría tenido un sistema de vigilancia clandestino. Habrá que esperar a que se confirme la condena tras el juicio final y Bolsonaro podrá presentar recursos ante el plenario de las Cortes. Además, por sus problemas de salud y edad avanzada, ahora 70 años, podrá solicitar cumplir la pena en prisión domiciliaria. El caso no queda ahí porque la polémica ya está servida. Se ha conocido que el juez que ha presidido las sesiones del juicio es amigo personal de Lula y además fue su abogado. Una relación personal
personal que podría poner en entredicho aún más la imparcialidad del magistrado. Gracias, Natalia, por contarnos esta información. Vamos a tratar de mirarla con un poquito más de detenimiento, de analizarla con alguien que conoce muy bien y muy al detalle lo que está sucediendo precisamente en Brasil. Ella es Elisa Andrade, cofundadora del movimiento brasileño Patriotas en España y también comunicadora social. Elisa, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Alba. Gracias por el espacio, la oportunidad de hablar en este día triste para la historia de Brasil. Esta condenación política que yo te voy a comentar en unos momentos. Lamentablemente los medios de comunicación en Europa, en España en este caso, al final están siendo cómplices con esta tiranía que está ocurriendo ahora mismo en Brasil. Cuéntanos exactamente lo que está pasando, porque precisamente esta mañana, Elisa, manteníamos una conversación privada y me hablabas directamente de la complicidad de los medios en España. Me gustaría que nos contaras tú la historia real de lo que está pasando en Brasil y precisamente de lo que tantas otras ocasiones hemos denunciado. Empezando por el tema de la condenación de Bolsonaro. Él ha sido condenado no por una organización armada, golpe de Estado. Yo lo voy a explicar a la audiencia, que yo sé que este medio tiene bastante audiencia. El 28 de diciembre de 2022, Bolsonaro pasó al mando de Lula, al gobierno Lula, la transición que lo hacen de las Fuerzas Armadas, de la Marina, de la Aeronáutica, a Lula, ¿no? Y lo sucedido del 8 de enero fue en el día del año siguiente, que fue el año 2023. ¿Y cómo que Bolsonaro va a intentar un golpe de Estado y pasar el mando de las fuerzas al otro gobierno? Entonces Bolsonaro sería muy tonto, ¿no? Vamos a recordar que Bolsonaro se fue a Estados Unidos, ¿no? Estuvo una temporada en Estados Unidos, luego regresó a Brasil. El supuesto golpe de Estado, que lo están diciendo todos, fue un domingo, que no había ni policía, no había nadie. Eran personas que han ido a una manifestación pacífica y entre estos manifestantes había personas mayores y niños. ¿Cómo sus familiares van a una manifestación pacífica, que luego se transformó en lo que hemos visto todos, a dar un golpe de Estado con menores de edad? ¿En qué país del mundo ha ocurrido esto? Son apenas narrativas para mantener, para justificar esta percepción política. Vamos también a recordar que Brasil ahora mismo hay casi 2.000 presos políticos, entre ellos exiliados políticos, como el periodista brasileño que está exiliado en España, Oswaldo Eustáquio. Son muchos casos. Y los jueces, entre comillas, que han condenado a Bolsonaro, Zanin, que fue abogado personal de Lula, Lula fue padrino de boda de este juez Flávio Dino, que han dicho que Bolsonaro también fue condenado por cuestionar las elecciones. El propio juez que condenó a Bolsonaro, Flávio Dino, también hace 10 años, también cuestionó las elecciones. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y los medios de comunicación, que he leído muchos medios, en muchas ocasiones he apagado la tele porque no soy capaz de escucharlo, porque esta gente está blanqueando lo que está pasando ahora mismo en Brasil. Fue lo que pasó en su momento en Cuba, fue lo que pasó en su momento en Venezuela, fue lo que pasó en su momento en Nicaragua. ¿Y qué? ¿Vamos a quedar todos mirando? Justificando todo. A algunos les gusta más o menos a Bolsonaro, pero Bolsonaro es un perseguido político y el único opositor real que puede ganar las elecciones en 2026. Eso nos recuerda el caso de María Corina Machado. Es lamentable todo lo que estamos viendo y que nosotros tengamos que hacer nuestra labor de intentar de alguna forma desmontar toda esta farsa. Elisa, una pregunta. ¿Cuántos presos políticos tuvo Bolsonaro? Porque es, creo, desde luego un dato interesante a conocer. En estos momentos hay 2.000. ¿Con Bolsonaro cuántos hubo? El número de la cifra que he hablado con algunos abogados de los presos políticos, que tengo contacto con ellos, eran 1.611 presos políticos. Entre estos presos políticos tenemos 300 exiliados en Argentina, tenemos periodistas, una jueza, hay jueces que también han buscado asilo político en Estados Unidos porque han denunciado la política que la justicia brasileña, aparte de corrupta, se ha transformado en un nido de políticos partidarios a Lula da Silva. Te lo preguntaba, Elisa, porque hasta donde tengo entendido que durante la época de Bolsonaro en el gobierno no se contabilizaban presos políticos, ahora sí, y de hecho también estamos viendo como hay muchos brasileños que precisamente están huyendo directamente del país a otros lugares, vamos.
Es lamentable, yo tengo amigos cercanos que están exiliados aquí en España, luego hay unos que están en Estados Unidos, otros en Argentina. Antes de entrar en directo hablé con la madre de uno de los presos políticos que tiene dos hijos menores que tienen la enfermedad del hueso, el hueso de vidrio, el hueso de cristal. El Estado totalitario de Lula no está mirando para estas familias. Tanto es así que Alexandre de Moraes acaba de ser sancionado por Estados Unidos por violar los derechos humanos de estas personas. Y es que tenemos que hacer nuestra labor, en este caso yo que estoy intentando de alguna forma en España, junto con mis compatriotas, denunciar y explicar a la gente, porque hay gente que no se ha enterado de lo que está pasando en Brasil. Brasil, no es que Brasil sea el mejor país del mundo, no es eso, pero Brasil es un país muy importante, no podemos tener casi 2.000 presos políticos. Y lo peor es que todos los opositores de Lula están siendo perseguidos, solamente los opositores de Lula. Eso es grave. Desde luego que sí. Eliza Andrade, muchísimas gracias por entrar con nosotros en directo y darnos esta visión de los hechos. Gracias a vosotros. Un saludo. Es que claro, estamos hablando de una sentencia, pero es que hay que decir de forma muy clara y muy alta que los jueces que decidieron esta condena, que han decidido esta condena, fueron designados directamente por Lula da Silva y que incluso uno de ellos, el que ha presidido esas sesiones, es desde luego amigo personal y que incluso fue su propio abogado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un complot clásico característico, una minoría que agrupada tiene un enorme poder en la mano, que está básicamente auspiciado por ese juez llamado Alexandre de Moraes, que fue aquel que exigió a Twitter/X la documentación referida a las personas que se ocultaban tras determinados sinónimos, y cuando se lo negaron, entonces impidió que operara Twitter en Brasil. Es decir, es un aprendiz de dictador, un aprendiz avanzado de dictador. Y lo que está ocurriendo ahora es que a Lula hay que protegerle como sea contra el único que podría ganarle a día de hoy, que es el propio expresidente, que sufrió un atentado. Cuando se dice al principio que tiene 70 años y problemas de salud, por lo cual podría, si es que la sentencia termina siendo firme, pasarlo en su casa, los problemas de salud básicamente se derivan de que fue apuñalado en la campaña electoral, pese a lo cual obtuvo la victoria y estuvo gestionando a Brasil durante los años que le correspondió. Para después, con arteras maniobras de Alexandre de Moraes, el juez del que estamos hablando constantemente, sacar a Lula, que había sido encarcelado como consecuencia de demostrada corrupción, y presentarlo nuevamente para que fuera de nuevo presidente con todas las trampas posibles. Mire usted, se está acusando a Bolsonaro de exactamente lo mismo que están haciendo las personas que le están acusando. Eso se llama proyección y es el mecanismo habitual de la progresía, de la izquierda. Yo te acuso de lo que estoy haciendo yo porque así tú ya no puedes acusarme a mí de lo que estoy haciendo yo. ¿Ves qué listo soy? Son una banda de sinvergüenzas y aquí el problema, y termino, es que lo que está en cuestión ya no es el prestigio ni del Parlamento, ni de la Judicatura, ni de Alexandre de Moraes, que no lo tiene ni lo tendrá nunca. Está en cuestión el prestigio de Brasil, que es un país extraordinariamente importante. Eso es grave. Sí, a ver, yo tampoco domino mucho sobre la política brasileña y la poca información que tengo es la que me ha venido a través del Telegram de Julio, que lleva tiempo dedicado a eso. Sí que por aquí ha pasado no uno, sino dos hijos de Bolsonaro en este programa, sí. Y evidentemente nos han explicado una versión, la cual yo me creo, sobre todo porque el juez pues sí que le seguí un poco al de Moraes, le seguí un poco la pauta, muy garzónica, pero diríamos abiertamente más bestia. Lula da Silva era conocido y creo que nadie tenía ninguna duda que había estado corrompido por un tema de una petrolera y no sé qué historias, que además había recorrido bastantes países de Iberoamérica. Petrobras. Petrobras, o sea, no fue Lula solo, sino que fueron muchos, fue condenado clarísimamente y después el juez lo consiguió sacar de la cárcel. Bueno, pues sí, eso es un hecho empírico. Hubo dudas si podría presentarse o no, al final se presentó. Bueno, vale. Y ahora acaban por condenar al otro, que no tendrá ningún de Moraes, que le saque de la cárcel, aunque la cárcel sea una habitación de su casa, que seguro que es magnífica, no como la mía, que es normalita. O sea, bueno, pues ahí, eso se acabará ahí. Pero esas cosas siempre tienen un inicio, y sobre todo tienen a alguien que se ha chupado el dedo durante un cierto tiempo. Y entonces, mi experiencia con Brasil es la siguiente.
En su momento tuve contacto con todas las embajadas iberoamericanas o latinoamericanas o sudamericanas o como se quiera llamar para no levantar ampollas. Iba a ver a los embajadores, el embajador del Brasil, un señor encantador, pero entre comillas más colgado que un chorizo. Es decir, el interés que tenía Brasil en España era absolutamente cero. Y el interés que tenía España en Brasil era menos 23. Tanto es así, por ejemplo, que España no tenía ni siquiera un corresponsal de ningún periódico en Brasil, sino que ahora no me acuerdo si el único que había era el del País, que no era el de Brasil, sino el de Argentina, que cuando hacía falta se desplazaba a Brasil. Claro, cuando te contaba eso el embajador del Brasil, lo cual nos ofreció un café magnífico, porque yo iba acompañado siempre. O sea, y ya digo, un señor muy agradable, cuando te explican eso dices, aquí falla algo, porque para mí Brasil no es un país normal, es una salvajada de país, o sea... Es lo siguiente a Argentina en posible riqueza en toda Iberoamérica sería Brasil, para mí, ¿no? Eso es un paísón. Que no tenga ni corresponsales españoles ya te indica la relación. Entonces, bueno, que si no tienes corresponsal, en parte es porque tú, España, no te interesa un poquito lo que pasa ahí, pero en parte también porque ahí tampoco se han espabilado para que sea, para darse a entender, para hacerse interesantes. Con lo cual... me pareció que era un país que le fallaba algo. Y en ese sentido, pues igual Bolsonaro, los 4 o 5 años que estuvo, podía haber hecho algo para asegurarse de que según qué personajes pasaban a la historia legítimamente, no lo sé. Igual no, ¿eh? Pero como en Iberoamérica he visto tantos casos, véase Colombia, de chuparse el dedo, o Chile mismo, que se metió, un país que funcionaba de coña y él mismo se mete en la ratonera para acabar hundido solitos la derecha, y cuando hay un candidato que puede hundir a la izquierda, se van con la izquierda, no fuera caso que el de derechas fuera demasiado de derechas, diría, no entiendo nada. Hay una reflexión que realizó Francas una vez aquí en un programa en Dando Caña, pero era a cuenta del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional. Venías a decir algo así como que no solo hay que gobernar para cuando uno está en el gobierno, sino también para cuando otros gobiernan. No, claro, eso es fundamental, gobernar, o sea, legislar, no gobernar, legislar para cuando gobierna al contrario. Sí, que es lo que no hace Pedro Sánchez. Y esto me recuerda el periodo de la primera presidencia de Donald Trump, que prácticamente no pudo desarrollar nada de su línea política porque las instituciones, ya no hablo del Estado profundo, que eso es una historia inasible, en el sentido de que no es fácil hablar de ella porque ¿dónde están las concreciones? No están, cierro el paréntesis del Estado profundo, las instituciones estaban permeadas por el Partido Demócrata y les resultó, bueno, y los medios de comunicación ya ni os cuento, le resultó imposible arbitrar las soluciones que él había previsto en su programa. Perdió las siguientes elecciones de aquella manera y ahora se ha preparado durante el periodo de estancia fuera de la presidencia porque para cuando volviera a ganar no le volvería a ocurrir. Y efectivamente ha sido llegar a la Casa Blanca y empezar a lanzar órdenes ejecutivas una detrás de otra, de tal manera que ha conseguido doblar o torcer el brazo del Partido Demócrata, que en estos días estamos mostrando su verdadero rostro. Que también es verdad que se ha encontrado un Partido Demócrata que más parecido al caos que otra cosa. Es que los candidatos eran absolutamente extraordinarios, claro. Siendo extraordinario un adjetivo malos. Que no dice nada bueno, sino simplemente que está fuera de lo común. Por eso, porque tampoco olvidemos, si no recuerdo mal, antes de Trump, el presidente, ¿quién fue? Obama. ¿Y antes de Obama? ¿Clinton? No. Bush. Yo creo que Bush. Bush hijo. Con lo cual se supone que 8 años Bush podría haber hecho lo que en teoría hizo el siguiente, que es Obama, que es adaptar toda la administración a su cuerda, para que cuando viniera un contrario no se comiera un rosco. Eso que dices es como si ambos partidos se comportaran de manera análoga, pero yo creo que no es el caso. Pues por eso, pero es que a ver, claro, aconsejar al bueno que haga de malo no parece que sea lo aconsejable. No es lo mejor. Pero aconsejar al bueno que siga siendo tonto tampoco. Entonces hay cosas que se pueden hacer sin hacer las cosas mal, ¿eh? O sea, ¿puedo dedicar un minuto a eso? Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se hicieron los ayuntamientos democráticos, yo estaba en Barcelona y conocía cómo funcionaba aquello. Lo que se hizo fue muy fácil. Ganó un paquete de cosas en que estaba el PSC, Izquierda Unida en aquel momento, que no sé cómo se llamaba en Cataluña, y creo que Esquerra o alguien así. ¿Y qué hicieron? Pues cogieron a todos los jefes de servicio y les dijeron, no hace falta que vuelvas. No te vamos a echar, ¿eh?
pero quédate en casa una temporada porque ahora organizamos nosotros. Bueno, pues eso evidentemente está mal, pero hay maneras que no hace falta llegar a eso. Hay maneras de que las cosas funcionen. Nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy. A la vuelta, si les parece, seguimos ya centrados en la cuestión de Estados Unidos. También trataremos a lo largo de la mañana de hoy el asunto de Israel, concretamente con lo que ha sucedido, lo que está sucediendo aquí en España con la vuelta. Y precisamente sobre eso tenemos una noticia de última hora, porque el magistrado Pedraza ha inadmitido una denuncia por delitos de odio, desórdenes públicos y lesiones por incidentes en esta vuelta ciclista a España. El magistrado de la Audiencia Nacional ha inadmitido esa denuncia, pero lo hace por falta de competencia. En este auto que acaba de emitirse hace apenas unos minutos, explica que, salvo casos en los que desde un principio se deriven claros indicios de la comisión de un delito de los que la ley atribuye su conocimiento a la Audiencia Nacional, se deben seguir las reglas ordinarias en materia competencial. Es decir, lo que viene a asegurar Pedraza en este auto es que la competencia no es de la Audiencia Nacional para poder investigar si hubo o se están produciendo esos delitos de odio, desórdenes públicos y lesiones por incidentes en la Vuelta Ciclista a España. Publicidad y seguimos. ¿Por qué estás aquí en este día? Pues porque han asesinado a un padre de familia por pensar diferente, por decir la verdad. Por lo que estamos todos luchando contra todo esto, contra esta masonería, contra todo lo que está por detrás. Han asesinado a alguien por expresar su opinión en una democracia. Polarizada sí, pero polarizada también porque la gente pues pasa un poquito de todo y se guía mucho por los medios de comunicación también. Totalmente. Es donde, por supuesto, y cada vez a más, porque es donde ellos se encuentran a gusto. Es peligroso expresar tu opinión, eso no puede ser, no es normal. Es donde se encuentra a gusto la izquierda. ¿Qué tiene? Poco cerebro, pocas neuronas. Entonces lo que quiere es tener caliente a la gente. O silenciar. Calentar, cuidado. Y silenciar también, por supuesto. Yo viví 10 años en Estados Unidos, yo he vivido muy de cerca, no pintan bien las cosas, hay que defender la libertad de expresión. Entonces, ¿pensar diferente es razón para ser asesinado? Bueno, a veces ni eso, porque hemos visto a una chica también ucraniana hace poquito que simplemente por el hecho de estar en un transporte público pues se lleva 3 puñaladas. Están celebrando porque han asesinado a un padre de familia. Es que lo tenía todo. Ser una persona de bien, una persona trabajadora, una persona que quiere libertad, tenía todo lo que la izquierda odia. Son algunos de los testimonios de todos aquellos que se acercaban el día de ayer a las 8:00 de la tarde a esa embajada de Estados Unidos en Madrid a rezar y a protestar por ese asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos en una universidad el pasado miércoles. En estos momentos el FBI sigue buscando al asesino, se han difundido unas imágenes, se ofrece una recompensa por toda la información que tenga que ver con este individuo. Han recuperado el rifle y lo que se está haciendo en estos momentos es analizar todas las pistas para poder localizar a este individuo. Continúa la búsqueda incesante del asesinato de Charlie Kirk. Se van conociendo más imágenes del momento en el que un francotirador acabó con la vida del activista. El último vídeo publicado, en él se puede ver como el presunto asesino salta del techo del edificio del campus del que habría disparado y sale corriendo. El FBI comienza a cerrar el cerco en torno a esta persona, de la que ha pedido ayuda para su identificación. Desde la Oficina Federal de Investigación lo clasifican como persona de interés. Además, a través de esta publicación piden ayuda pública para encontrar al asesino. El FBI ofrece una recompensa de hasta $100.000 por información que conduzca a la identificación y arresto de los responsables del asesinato de Charlie Kirk el 10 de septiembre de 2025 en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah. Investigadores de Utah habrían recuperado el arma del asesinato, un rifle de alta potencia. El gobernador ya habla de asesinato político y pide la máxima de las penas para el tirador. Now, we have a person of interest in custody. The investigation is ongoing. But I want to make it crystal clear right now, to whoever did this, we will find you. We will try you. And we will hold you accountable
to the furthest extent of the law. And I just want to remind people that we still have the death penalty here in the state of Utah. Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos ya ha advertido que será castigado aquel extranjero que celebre el asesinato de Kirk con la retirada del visado. Ante el horrible asesinato de ayer de una figura política destacada, quiero recalcar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son bienvenidos en nuestro país. Una investigación que continúa abierta, pero parece que cada vez más cerca de encontrar al asesino de Charlie Kirk. Saludamos ya a Jorge Buxade, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la llamada. Bueno, esta llamada se produce porque estamos en horas, a unas horas de que se celebre ese Europa Viva 25, sin embargo con un ánimo distinto después de lo que ha pasado en Estados Unidos y sobre todo nos hierve también la sangre al ver cómo incluso desde el propio Parlamento Europeo se ha rechazado realizar un minuto de silencio por este asesinato. Sí, sin duda fue una muy mala reacción por parte de la mesa del Parlamento con un argumento, y es que históricamente, tradicionalmente, los minutos de silencio se hacen al inicio de la sesión, el lunes, ya claro, joder, pero si aquello que motiva el minuto de silencio se produce el miércoles por la tarde-noche europea, pues evidentemente debe hacerse el minuto el jueves. Y Metsola no actuó como debía, como esperábamos, y lo peor de todo, por supuesto, fue la reacción de todos los que no son patriotas, soberanistas y conservadores. Porque nosotros, a pesar de haberse negado, nos mantuvimos un minuto en pie y en silencio, mientras que el resto de la Cámara, incluida el Partido Popular Europeo en su mayoría, decidió continuar las votaciones, incluso luego hubo un aplauso en el momento que la vicepresidenta nos recriminó nuestra actuación. En fin, un esperpento de estos vivimos habitualmente en Bruselas y pone de manifiesto que el compromiso de la Unión Europea con la defensa de nuestra civilización, de la libertad de expresión, de la libertad de opinión y de los valores sobre los cuales hemos construido Europa es cero. Absolutamente cero, y por eso somos más necesarios que nunca, y por eso más necesario que nunca mañana el Viva 24, ¿no? Perdón, Viva 25, Viva Europa 25, y otro fin de semana de compañerismo, de camaradería entre afiliados, militantes, simpatizantes de Vox, pero también del resto de Europa que van a venir con contenido político, con un contenido lúdico, con un contenido festivo y con el cierre final del discurso de Santiago, nuestro presidente. Bueno, la expectación desde luego es máxima, 2 jornadas, empezando por mañana sábado con espacio para el debate, para diferentes mesas redondas con muchos asuntos centrados en las principales inquietudes de la mayoría de los españoles, como son inmigración ilegal, energía, en fin. Sin duda, con la intervención de eurodiputados y de representantes políticos, fundamentalmente de Europa, también de América, quizá que no son tan conocidos para el público. Por ejemplo, yo tengo el honor de haberse encomendado el moderar un panel a partir de las 3 de la tarde sobre cuestiones relativas a soberanía e identidad, en el que intervienen pues 2 eurodiputados, compañeros míos del grupo de patriotas, que no son conocidos, pero que son verdaderas estrellas en su país, digámoslo así. Tom van den Driessen en Bélgica, el jefe de la delegación de Blancs Belang, o Kinga Gál, que es la vicepresidenta del grupo, esta señora con este vestido de blanco que está justo al lado de Orbán, que es una persona de confianza de Orbán, y que es un monstruo político, ¿no? Y yo creo que eso nos ayuda mucho, ¿no? Nos ayuda a nosotros a expresarnos con tranquilidad y a que todos los que puedan estar el sábado, que recuerdo que el sábado la entrada es libre, ahí no hay que sacar entrada, ese proceso que tampoco es que sea muy complejo, pero bueno, que requiere meterse en una web y tal. El sábado es entrada libre, hay muchísimos paneles con todos los contenidos de las cosas que realmente interesan a la gente y con la presencia tanto de diputados y representantes de organizaciones europeas como de América. Sí. A propósito, que nadie crea que
que va a haber una exclusión. Me refiero que aún pueden ustedes entrar en la página web de Viva 25 y acceder a la entrada en Vista Alegre, que luego somos generosos, que entra todo el mundo, pero que necesitamos esa entrada para acreditar esa identidad y por tanto que aún pueden seguir incorporándose para el domingo, para escuchar, digámoslo así, a Santiago Abascal. El sábado, entrada libre, y ese ambiente, los que han estado en el Viva saben, ese ambiente de alegría, de optimismo, de esperanza, a pesar de la situación que tenemos en España y en toda Europa. Ahí ya no es necesaria esa entrada, ¿no? Y no sé qué más decirte. Bueno, una cosa que muchas veces creo que no lo recordamos suficiente, el enorme esfuerzo, el agradecimiento por mi parte como miembro de Vox, el agradecimiento a todos los que, sobre todo los que vienen desde fuera de Madrid, que hacen un esfuerzo extraordinario, que tanto económico como organizativo, familiar. Yo creo que no lo destacamos suficiente y quiero aprovechar aquí en el Toro ese agradecimiento a todos los que vienen, la ilusión, cómo se organizan autocares, porque Vox no paga autocares, aquí la gente se paga el autocar, aquí cada uno hace su esfuerzo personal, su contribución a la causa común, la gente que viene desde otros países de Europa. Y por tanto lo mejor que podemos hacer es dar de nosotros lo mejor, mucha simpatía. Yo estaré todo el sábado prácticamente y por supuesto todo el domingo, y como yo, pues todos los que tenemos una cierta función de representación y dentro del partido o de los grupos parlamentarios. Por allí le veremos y le escucharemos atentamente en esa mesa que me comentaba que se va a producir mañana a partir de las 3 en punto de la tarde sobre la identidad, las tradiciones y también la soberanía en esta era globalista que nos ha tocado vivir. Jorge Buxade, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias y quiero aprovechar ya lo último para que la memoria de Charlie Kirk siga vigente. No podemos acabarlo en 24 horas ni en 48. Su ejemplo, su memoria, su conducta tiene que servir para que todos los patriotas del mundo rindamos honor, trabajando más, luchando más, siendo más decididos, argumentando no tan bien como él, pero en el camino de lo que hacía él, y sobre todo uniendo a los jóvenes con las generaciones mayores para hacer un futuro muchísimo mejor para España. Totalmente de acuerdo. Jorge, nos vemos este fin de semana. Un fortísimo abrazo. Gracias. Un evento, por cierto, el de Europa Viva 25, que podrán ver aquí en directo en el Toro Televisión, tanto la jornada del sábado como la jornada del domingo. Estaremos ofreciéndoles para todos aquellos que no hayan podido acudir a esta cita en el Palacio Vista Alegre Arena, estaremos ofreciéndoles esa señal, podrán seguirla íntegra sin censuras, y ya el lunes dedicaremos buena parte del programa a observar, a analizar qué es lo que ha sucedido detrás de ese ruedo de Vista Alegre. Podremos hablar con muchos de los protagonistas durante todo este fin de semana, de las diferentes mesas redondas, todos esas voces internacionales que mencionaba Jorge Buxade y otros muchos. Hablaremos con ellos a lo largo de este fin de semana y se lo mostraremos aquí el lunes a partir de las 12 en Dando Caña. En fin, hablábamos sobre Charlie Kirk. Me gustaría que centráramos los próximos minutos en comentar lo sucedido, porque desde luego es gravísimo y, como bien decía Jorge, tenemos que mantener viva su voz. Esto es muy importante, quizá no tanto como si hubieran acertado directamente en la cabeza de Trump cuando durante la campaña electoral fue disparado por un individuo que fue eliminado inmediatamente por el FBI. Aquella es una operación de otro orden. Fue una operación de otro orden, se salvó Trump, alcanzó la presidencia y está desarrollando sus políticas, enlazando con lo que hablábamos anteriormente. No, este es un caso distinto. Este es un caso característico del odio que la izquierda destila. Así de claro. La izquierda, los progres, los socialistas de todos los partidos, etc. ¿Y por qué digo esto? Porque antes se ha entrevistado unas cuantas personas de las que se manifestaron ayer ante la Embajada de los Estados Unidos que en principio hablaban en genérico del odio, del enfrentamiento político, de la violencia. No, mire usted, los españoles de esto sabemos especialmente. Me voy a remontar un poquito a nuestra historia. Salvo en el caso de Prim,
cuyos objetivos en cuanto al magnicidio no están del todo claros, aunque siempre se habló de Serrano y de otras cosas, o del duque de Montpensier. Todos los demás, y me estoy refiriendo a Cánovas, a Dato, a Carrero Blanco, en el caso de Aznar porque fallaron, en el caso de Calvo Sotelo porque no era presidente del gobierno, todas ellas tienen un factor común, que son ataques de la izquierda, ataques mortales, asesinatos de la izquierda hacia la derecha, por decirlo en términos genéricos, que se entienda de los progresistas de la época. Siempre es así. No podemos decir que es violencia política, no, es violencia de un grupo concreto frente a sus enemigos, frente a sus opositores, frente a sus adversarios, porque es la manera que tienen de imponer sus decisiones. En el caso de Kirk era un hombre que podía debatir con una enorme solvencia y que resultaba muy difícil de hacerle morder el polvo desde el punto de vista argumental. La dialéctica la dominaba. Por lo tanto, han decidido acabar con él con el procedimiento habitual. Y lo han conseguido. Y vamos a ver si conseguimos los demás que los efectos caigan sobre las cabezas, no ya de la MSBNC, cuyo individuo que daba las noticias justificó el atentado de manera clara y fue despedido al día siguiente, sino de todas aquellas personas que se alegran paladinamente, lo muestran, bailan, lo dicen. Esa gente no puede estar con todos los demás. Esos son hijos de Satanás. Y por lo tanto, me parece bien que se haya dicho en Estados Unidos que a los extranjeros que se han alegrado de la muerte de una persona y que lo han manifestado así, se les ponga de patitas en la calle, quiere decir fuera, más allá de las fronteras de Estados Unidos. No. A los norteamericanos, a los que también se ha pillado en ese renuncio, estos tienen que perder o bien su condición de estudiantes, o bien su condición de profesores, o bien su condición de trabajadores federales, y que paguen en sus carnes su miseria moral. Y a partir de ahora, a ver, no digo que se equilibre el plano político en el sentido de que si tú matas yo mato, no. Que si tú matas, pagues de verdad cuando le pillen, y a los que le han apoyado, y a los gobernadores que le han justificado, por el amor de Dios. El Estado de Derecho no puede seguir siendo un Estado fallido como está ocurriendo en todo el mundo. Es decir, la ley y la justicia tienen que utilizar las armas de que disponen para que la gente que se cree a salvo de las represalias de la ley las sufra y piense muchas veces antes de lanzarse a realizar algo así, por supuesto, por orden de terceros. Y tengo un cierto complejo de calamar. ¿De calamar? Sí, no del juego del calamar, pero de calamar como civilización. Porque me parece que hemos ido muy para atrás desde hace tiempo. Recuerdo que entre asesinatos de estos que han cruzado la historia en Estados Unidos, por ejemplo el de Kennedy, cualquiera de los dos Kennedys, que sepa yo, ningún republicano aplaudió, ningún gobernador aplaudió, sino que más bien América, los partidarios de Kennedy y los no partidarios de Kennedy, es decir, de Nixon, que después fue presidente, que había competido con él, no es que lo sufrieran, sino que lo pasaron muy mal porque entendieron que era una reacción en un país que no tocaba. O sea, que cargarse a un presidente no tocaba, ¿no? Y nadie se le ocurrió manifestarse, ni siquiera indiferencia en ese tema. Con Bob pasó absolutamente igual. Y ahora estamos en un momento que hemos vuelto atrás. O sea, que estamos en que la gente se alegra. Es decir, que lo de dividir los bandos... Está claro que los que se han dividido en bandos, ¿no? Yo también, y hago un paréntesis, a mí me cabrea profundamente cuando me encasillan en un bando desde pequeñito. Y siempre he dicho que yo no soy un paquete de cigarrillos, soy un cigarrillo suelto. Entonces, cuando alguien en un debate dice que vosotros, cuando iba a debates, que ahora yo no voy, porque evidentemente trabajando aquí no te invitan ni las ratas, pues cuando iba a debates, yo me decían esto, miraba atrás y decía, ahí va, si estoy solo, señora, ¿no? Bueno, para que quedara claro que yo con nosotros no trabajo. O sea, a mí la frase todos los socialistas son, no me vale, no me va. Toda la izquierda, no me va. Me va otra que es muy distinta. Que viene de la izquierda no tengo ninguna duda, pero salvo a la izquierda, en genérico, después ya concretaré. Sin embargo, yo también en su momento, y eso sí que porque me lo creo en serio, dije que yo no dividiría ya hace tiempo ni derecha ni izquierda, ni arriba ni abajo, ni en medio ni por detrás. Dividiría con una frase que es los que aceptan el fin justifica los medios
y los que no aceptamos el fin justifica los medios. Y para mí eso sí divide el mundo en dos. Los del fin justifica los medios, evidentemente cargarse a ese tío probablemente es una necesidad. Porque si su medio es que esas voces no existan, pues, y el fin está claro, el medio, pues si hay que cargarse te lo cargas, si hay que cargarse a sus hijos, no fuera caso que hayan heredado un cromosoma del padre con un gen que les indique que será como él, fuera, eso lo entiendo. Pero, y ahí hay gente de derechas que como la cabeza que tienen, pues es bastante poco amueblada y la moral menos, también entiende que el fin justifica los medios. O sea, yo no quiero saber nada de aquella gente que el fin, para la cual el fin justifica los medios. No quiero saber nada. Son hijos de otro. Y ese otro se llama, como has dicho tú, diablo. No son los míos. En cambio, entiendo que los míos se pueden equivocar, pueden meter la pata, pueden hacer lo que quieras. Pero una cosa es meter la pata y otra es tener la pata, justificar la pata, que es muy distinto. Sí, estamos hablando de un crimen, es decir, estamos hablando de terminar con la vida de una persona por medios que no tienen nada que ver con el diálogo político, que sería el enfrentamiento entre distintas posiciones que se pueden manifestar en el Parlamento, en la calle, en los medios de comunicación, no importa dónde. Justificar una muerte por alguien que no piensa lo mismo que tú. Es terrible, sobre todo a alguien que jamás se expresó con violencia de ninguna índole. Exacto. Verbalmente, por supuesto, jamás se le pilló en ninguna agresión física, evidentemente, pero es que también tenía un lenguaje, ¿cómo decir? Él lo indicó, Dios, familia y patria. Y seamos positivos intentando generar, bajo la orden de la ley natural que viene directamente de Dios, una familia en la que podamos desarrollar nuestra vida dentro de nuestra patria. Es decir, son siempre asertos positivos. Y se lo cargan porque les resulta imposible rebatir algo tan sencillo como que hay que defender lo verdadero, lo bueno y lo bello. Es decir, caray, la cristiandad. No, y además eso que acabas de decir son los trascendentales del ser, lo bueno, lo bello, o sea, diríamos los equivalentes de Dios. Eso es. Más o menos, ¿eh? O sea, que no es ninguna tontería. ¿Sabes? Por eso hablaba de hijo de Satanás, porque es que para mí esto está muy claro en última instancia. Ahora vais a demostrarlo, no, hombre, ¿cómo voy a demostrarlo? Bueno, no, a ver, el mal tiene un padre y el bien tiene otro. Yo creo que si alguien se cree que no hay padres, es su problema. Pero yo entiendo que el mal tiene un padre y el bien tiene otro. Todas las obras malas tienen un padre. Es así de simple. Y matar, que sepa yo, es una obra mala siempre. Es más, incluso probablemente esta gente que justificará eso, si le dices de la pena de muerte, te dirá, uff, qué salvajada. Pues prefiero... O sea, yo no acepto la pena de muerte. Y por eso tampoco acepto el aborto. Pero en la pena de muerte interviene un juez. En eso interviene un salvaje. Tenemos que seguir trabajando y desde luego nuestro compromiso con ello, como bien decía Jorge Buxade, por mantener viva su voz. Nos tenemos que ir a la siguiente pausa de publicidad del día de hoy. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, vamos a seguir con más asuntos del día, pero ahora es el momento de Gabriel Serrano y sus crónicas de manicomio. ¿Qué tal, Gaby? Muy buenas tardes, traigo una crónica muy de viernes. ¿Por qué lo es? Porque compañeros de piso hay que tener cuidado porque a veces la convivencia resulta difícil y no solo compañeros de piso, también en familia. A lo mejor ustedes han tenido alguna situación con hermanos, padres o... ¿Cuñados? Allegados con los cuñados y los suegros, también puede ser. A veces la convivencia pues resulta un poco... está enfrascada y hay que salir de ahí y te dejan pullitas de vez en cuando. Y ahora vamos a ponernos también un poco serios porque hay límites que a veces se sobrepasan, porque ha habido una pareja que ha sido detenida en San Blas por meter cristales en el bote de comida del bebé de sus compañeros de piso. Esto ha ocurrido en San Blas. La madre estaba grabando un vídeo y se dio cuenta de lo que estaba pasando porque, como ven sus imágenes, esto es una imagen de la policía, saca 2 cristales del propio potito que estaba dando de comer al niño. Fue la madre la que descubrió estos fragmentos. Los detenidos son un hombre ecuatoriano y su pareja colombiana como presuntos autores del delito de lesiones. Estamos hablando de que es un bebé. ¿Solo? Es lo que de primera instancia es lo que están valorando.
No es el intento de asesinato. Es un intento de asesinato en toda regla. Eso te carga. La policía, las primeras informaciones es lo que ha dicho, que es la pareja esta tenía alquilada a los dueños de la casa una habitación y no es la primera vez que ocurría pues este tipo de situaciones, porque entre ellos la convivencia no era la más adecuada y se dejaban diferentes trampas, digamos. Pero claro, aquí han ido una línea mucho más allá y han tocado y cruzado la línea roja, que es meterse con un bebé, que han dejado trozos de cristales dentro del potito. ¿Cuál es la intención de esta pareja? El móvil. Yo había leído que era porque la mujer de la pareja agresora no era capaz de tener hijos y decía, si yo no puedo, esta tampoco. Yo creo que es un caso clarísimo de asesinato. Es una de las hipótesis que están valorando, no son oficiales, no, pero es uno de los argumentos que se están dando sobre todo en los medios de comunicación. La policía aún no lo ha dicho oficialmente. Pero a mí es que el argumento me trae el pairo, lo que es... Sí, el hecho, sí. El hecho, el efecto que tiene poner cristales en un niño pequeño es que lo matas. Al menos con un tanto por ciento altísimo de posibilidades, a no ser que ocurra un milagro, que es que el cristal pase por todos los tubos sin hacer nada y desaparezca tal cual ha venido, y amanezca como si fuera cocaína recién trasladada de Colombia por la parte intestinal. Además que la mujer que presuntamente ha metido el cristal tiene ya antecedentes por allanamiento y vejaciones, que no es que sea algo nuevo tampoco para la policía. Hay otros casos de convivencia, de hecho hay una serie en Netflix que relata vivencias, se llama Mi mejor vecino, mi mejor compañero, que relata vivencias reales, historias reales de lo que son capaces de hacer las diferentes personas. Hay una de ellas que es una señora mayor que tiene una casa de huéspedes, digamos, para gente de avanzada edad, que al final lo que quiere es acabar con ellas. Pues se ve en la propia serie de Netflix cómo le pone diferentes trabas para acabar con la vida de estas personas, que a veces estamos viendo como la convivencia no es la mejor. Yo antes, en otra También vida... en redes sociales se encuentran muchas cosas divertidas de las comunidades de vecinos. Hemos visto los carteles de los propios ascensores, del tema de los excrementos, no solo animales, sino también humanos en el propio ascensor. Cuando alguien llega, por ejemplo, de una noche loca, digamos, y ha dejado pues todo el restrajo por la comunidad de vecinos, peleas en la propia... Yo te voy a contar una anécdota. En otra vida yo me dedicaba y tenía pues cierta conexión en pisos de estudiantes. Y una de ellas tuve que atender una llamada de auxilio, porque era un piso solo de chicas. O sea, pero esto es una historia real. Es una historia real, sí. Ah, vale, es que como has dicho, en otra vida... Sí, bueno, pero en otra vida yo he dicho muchas cosas, en diferentes vidas. Vale. Pues acudí al auxilio de una llamada a atender, una llamada de una de las estudiantes universitarias, eran extranjeras, y era solo un piso de chicas. Y entonces me llaman porque, oye, esto ya, hasta aquí hemos llegado, esto no puede ser. Y yo, ¿qué ha pasado? Y dice, pues si quieres venir y lo compruebas, en los tapes de comida de la propia nevera, otra, la había llenado no solo con la comida, sino con excrementos de la propia compañera de piso. Entonces, que estamos viendo los niveles a los que se puede llegar, y no solo por un plato de comida, sino por echar a tu compañera de piso. Hay muchísimas situaciones. Les pedimos disculpas a nuestros queridos espectadores por este momento, sobre todo si alguno está en la sobremesa. No lo probé. Simplemente... Salomón no probó nada. Resolvió el tema. ¿Resolviste el tema? Sí, lo resolví. Lo resolví fácilmente, además, y dije, fueron 3 segundos. Al ver lo que había pasado, no me hizo falta más ante esta situación. Algo asqueroso, la verdad. Pero bueno, que es un ejemplo más de lo que os suele ocurrir. Que ustedes tengan cuidado a ver a quién llaman como compañero de piso. Sí. Porque luego... Eso es, con una buena política de vivienda no pasaría. Totalmente. Madre mía. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes por ahí? Hemos denunciado muchas veces la falta de medios que tienen los agentes de la policía, diferentes policías, y ahora nos vamos a centrar en el puerto de Valencia, como la policía portuaria de Valencia pues vive en unas condiciones un tanto extremas, y esto sí que es de manicomio totalmente, porque sacaron una licitación para pedir diferente material para la propia policía. Pues bien, la propia licitación y el propio puerto de Valencia ha sacado una resolución del expediente y ellos dicen, nos están viendo en sus pantallas, que es un expediente que queda desierto en el contrato de suministro de material para la policía portuaria. Es decir, que no hay ninguna empresa que se haya presentado al concurso o que no cumple los requisitos que está pidiendo el puerto de Valencia. Por lo tanto, han declarado desierto el procedimiento de licitación por no haberse presentado propuesta alguna en tiempo y forma en el plazo conferido para la presentación de ofertas. Es decir, que todo lo que los policías del puerto de Valencia están pidiendo
no tienen nada. The Objective ha accedido a lo que estos policías demandaban. Y como vamos a ver ahora mismo en el pliego, hay diferentes necesidades. Por ejemplo, 200 aerosoles de pimienta, gas pimienta, 60 esposas, 150 guantes de anticorte, 20 defensas de seguridad, 18 placas para proteger los chalecos antibalas, además de cornos, linternas, vaya, vamos, lo necesario para poder realizar bien tu trabajo. Y The Objective ha entrevistado también a varios agentes de la policía portuaria y denuncian que muchas veces tienen que esperar ellos mismos a la Guardia Civil porque ellos no tienen los mecanismos y las herramientas necesarias para hacer frente a esas llamadas. Y quiero decir que el puerto de Valencia, un ejemplo, es el tercero en cuanto a entrada de cocaína. Algeciras, Barcelona y Valencia, pero aún así, aunque sea el tercero en cuanto a cantidad, es el que más incautaciones tiene, que llega hasta 100. Depende del Ministerio de Transportes y Movilidad y luego de la Generalidad Valenciana. Es un caso más y no aislado de la situación que viven los policías, en este caso del puerto de Valencia, a la hora de realizar su trabajo, que se presupone que son los primeros en la línea de defensa, pero cuando vienen no solo cargamentos de cocaína, cuando entra alguien a robar, no tienen los medios necesarios y no pueden actuar. Entonces, quiero recordar que ellos no llevan pistola, que llevan simplemente una porra para hacer frente, pero que tampoco tienen, incluso si es de noche, no tienen tampoco linternas ni conos con luces para poder hacer frente a esta situación. Yo, a ver, si no interpreto mal, aquí cabrían dos explicaciones. O bien que todo ese material solo sea israelí y como hemos roto relaciones con Israel no se pueda comprar y por tanto las empresas que lo suministran, que son judías todas, no se puedan presentar. O dos, que en el pliego de condiciones lo que suele poner al final, que es la cifra total, era tan miserable que nadie se atreve. Porque lo que no me creo yo es que no haya empresas en el mundo que fabriquen eso, por favor. Ni que todas las empresas no tengan ganas de vender. Lo que no tengan ganas es de regalar, que es distinto. Con lo cual, sin saber más, infiero que el problema de todo eso es que el gobierno, el que sea, no sé si la Generalitat, una tía mía, el Ministerio de Transportes, lo que quieras, no está dispuesto a pagar un precio justo por eso. Es lo que he entendido yo. De todas maneras, existe el procedimiento de urgencia. Es decir, ante una tesitura como esa, en la que los daños pueden ser tremendos, incluso personales, porque si te defiendes con un spray de pimienta y no lo tienes, ¿qué es lo que te queda? La porra. Hombre, la porra hoy día tiene menos. ¿Pero quién tiene que incoar eso? ¿Quién tiene que incoar el expedimento de urgencia? El mismo que lo ha hecho por procedimiento estándar, pero con otras. Y que no tiene ningún interés en comprar material. No sé. Digo yo, porque esta licitación, o sea, acabas de añadir un paso más a lo que he dicho yo, que abunda en lo mismo. No tiene ningún interés alguien. En teoría se puede resolver por esa vía. Me inclino por el tema de la última línea. Vamos a imaginar la cantidad también. ¿Quién dirige ahora mismo el puerto de Valencia? I don't know. Marchao, te lo digo. Y Marchao ahora mismo, esta señora, está investigada. Los puertos dependen del gobierno. Sí, central. Pero hay una directora. Central, sí. Sí, pero hay directora que dirige pues, más en el día a día, en la que está presente, y que se pidió por urgencia. La policía dijo, oye, hazlo por urgencia, tienes 15 días para hacerlo y al final ha quedado desierto. Entonces la directora fue denunciada antes de verano por la falta de protocolos y unas irregularidades que había de Hacienda. Pero lo que se ha descubierto es que no es que haya cancelado las contrataciones, sino que ha paralizado diferentes expedientes y ha multiplicado los concursos desiertos. Que esto que está sucediendo es algo común, que constantemente... ¿Por qué? Aún no lo han decidido, porque iba a haber un juicio en verano que se aplazó en julio y también está siendo investigada a la hora de contratar a la gente, al Consejo, porque dicen que el tema de méritos, de currículums, con ella se está pasando por el puerto, básicamente. Antes ese cargo era un cargo muy codiciado por un asunto muy simple, porque en general muchos gobiernos autonómicos no son del mismo color que el gobierno central. Y cuando el gobierno autonómico cambiaba de color y se encontraba mucha gente importante sin un puñetero oficio ni beneficio, porque solo lo único que tenían es carrera política, es muy importante saber qué cargos dependen del gobierno central para que podamos adjudicarlos a estos si conseguimos ganar allí y perder aquí. Por ejemplo, en Cataluña era normal, porque Convergencia nunca ha ganado en el gobierno estatal de España, pero sí ganaban autonomía, con lo cual eran muy codiciados los cargos de director del puerto, de delegado de la zona franca, o sea, de delegado de las ferias, o sea, los 7 u 8 cargos con sueldo extra formal, o sea, no de funcionarios, sino
de los de barra libre, que podías adjudicar desde Madrid, y así mantenías la estructura de los enchufados del partido que gobernaba Madrid en zonas, diríamos, no favorables. Con lo cual era un cargo muy apreciado. Eso es que de historia de esta ese es el entrismo de historia de esta se bastante. Es decir, destrozar las instituciones para favorecer a los colaboradores más cercanos hasta que tengan una nueva oportunidad. Es que la familia es la familia. Claro, así se genera incompetencia. Familia. Hay quien tiene familia de sangre y hay quien tiene familia... bien eso de familia. Sí, ¿no? Sí. Y hay quien tiene familia de otra cosa, no de sangre, sino de otra cosa. Dios mío. En fin, Gaby, gracias por estas... He traído 2 detallitos. Vaya. Fenomenal, para terminar. Las fiestas de Tendilla en Guadalajara. Y hay veces que... ¿Qué te gusta una fiesta? Sí, hay veces que la vida te regala, pues voy a repetirlo, pero otra vida. Y muchas veces se ponen de corbata. Y es mejor respirar tranquilamente y a veces irte a la cama y despertarte al día siguiente. Porque van a ver en sus pantallas lo que ha ocurrido en uno de los encierros de Tendilla. Un toro se enfrenta ahí a la talanquera, es una vivienda de unos vecinos. Y vamos a ver cómo la revienta. Es que mejor meterse en casa y cerrar la puerta e irte a la cama al día siguiente, porque igual no lo hubieras vivido para contar. Pero es que no solo eso. Veo que no pasó a mayores. No ha pasado más. Menos mal, hay un joven que se cruza, que dirige al toro hacia otro lado, porque muchos de los encierros de Tendilla son encierros abiertos. De hecho, también tienen encierros campestres. Entonces se viven diferentes situaciones. Pero claro, la vida que han salvado de esta familia, vamos, yo no sé qué haría, me tomaría un té o algo así y hasta el día siguiente. Pero es que otra imagen que nos ha dejado Tendilla es pues un toro que se escapa y ves cómo se está acercando al propio coche, hace de grúa municipal, dice, oye, aquí no se puede aparcar. ¿Por qué? Pues vamos a moverlo y vemos cómo levanta la fuerza del toro, básicamente. Lo que no sabemos, esto, Alba, es que si el vecino tenía el coche a toro riesgo. La verdad, pues bueno. No sabemos muy bien. Bien. ¿Qué habrá pasado? Y el árbol también ha volado, ¿eh? Sí, claro. El árbol también ha volado. Entre Pacma, entre los arbolistas, los que abrazan árboles y los seguros de coches, pues lo tienen ya las fiestas hechas. Qué barbaridad, Gaby. En fin, pero bien tirado. Buen fin de semana. Igualmente, descansad y disfrutad. Bueno, los que descansaron en el día de ayer, por lo menos en el Congreso de los Diputados, fueron nuestros políticos. ¿Por qué? Porque era 11 de septiembre, Diada de Cataluña, y bueno, ya saben que desde el Partido Socialista se solicitó cancelar la jornada de ayer por la celebración de este día. Sin embargo, la celebración parece que no fue muy bien. Tenemos más motivos que nunca. Es el lema de la manifestación independentista de la Diada Nacional de Cataluña, con la que pretenden visibilizar los principales argumentos para que Cataluña sea independiente. Los catalanes y las catalanas necesitamos tener un Estado propio y no un Estado que empobrece a través del expolio fiscal, el expolio de las inversiones, etc., que solo nos conduce al empobrecimiento. Por eso compartimos plenamente el llamado, la movilización que hay hoy, de que hay más motivos que nunca para defender la independencia de Cataluña. Y por eso hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos para que hoy se movilicen. La lucha por la independencia y por la república son la lucha por la prosperidad económica y por la justicia social del país. La portavoz de la Generalitat del Partido Socialista de Cataluña habla de nervio nacional para referirse a Cataluña. No matemos la ilusión, mantengamos vivo el nervio nacional y civil que nos ha hecho avanzar como país cuando las cosas eran difíciles. El presidente de la Generalitat insiste en su discurso de centralidad política en su red social X. Señala que es el momento de la Cataluña centrada, la Cataluña de todos. Para los nacionalistas, su objetivo principal es la financiación singular para Cataluña, pero exigen más cosas. Quieren acabar con la anormalidad democrática, con el exilio de Puigdemont, con la persecución policial, con la situación de crisis de la vivienda, con la catalanofobia o con lo que ellos llaman persecución en la lengua catalana. Y precisamente sobre esa cuestión, los independentistas han recibido una mala noticia el día antes de la Diada. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado en la sentencia buena parte del decreto con el que querían proteger el catalán en las escuelas. Tan solo 30 minutos después, Salvador Illa, que aboga por una Cataluña centrada y de convivencia, reprodujo un discurso radical y que bien podría ser el de Salvador Illa, que aboga por una Cataluña centrada y de convivencia, reprodujo un discurso radical y que bien podría ser el de Salvador Illa, que aboga por una Cataluña centrada y de convivencia, reprodujo un discurso radical y que bien podría ser el de Salvador Illa, que aboga por una Cataluña centrada y de convivencia, reprodujo un discurso radical y que bien podría ser el de Salvador Illa, que aboga por una Cataluña centrada y de convivencia, reprodujo un discurso radical y que bien podría ser el de Salvador Illa, que aboga por una Cataluña centrada y de convivencia, reprodujo un discurso radical y que bien podría ser el de Salvador Illa, que aboga por una Cataluña centrada y de convivencia, reprodujo un discurso radical y que bien podría ser el de Salvador Illa, que aboga por una Cataluña centrada y de convivencia, reprodujo un discurso radical y que bien podría ser el de Salvador
el de cualquier independentista, y avisó de que se recurrirá la sentencia. Defenderemos el modelo lingüístico de la escuela catalana con toda la contundencia y tomaremos todas las medidas que consideremos oportunas para defender este modelo lingüístico. Ya les adelanto que el Gobierno de Cataluña recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No permitiremos que nadie haga un uso político de la lengua porque es lo peor que se puede hacer para la convivencia. El catalán debe seguir siendo la lengua inclusiva, propia y transversal del país y también de lo que pasa en la escuela. Pues así llegamos a esta jornada, la jornada de ayer, que como les digo fue 11 de septiembre en Cataluña, con un separatismo desde luego totalmente descabezado. Recuerden incluso cómo Salvador Illa, en lo que viene a ser el tradicional discurso en la previa de esta jornada, es decir, en el discurso del miércoles, decía que bueno, que la normalidad no se iba a recuperar hasta que Carles Puigdemont no estuviese en España y hasta que Oriol Junqueras no volviera a ser el candidato de los republicanos. En fin, desde luego tremendo, pero eso sí, Marian Vallejo, muy buenas tardes. Ni 30.000 personas se movilizaron ayer en las calles. Así es, Alba. Ayer, 11 de septiembre, el día festivo en Cataluña con motivo de la Diada. Un día que desde hace tiempo es usado por los separatistas para exigir la independencia. Es habitual ver las calles llenas de gente en manifestaciones reivindicando precisamente eso. Pero son unas manifestaciones que han ido perdiendo fuerza con el paso de los años. El inicio de las Diadas como manifestación separatista empezó en el año 2012, cuando acudieron 1,5 millones de personas. El mismo dato fue registrado por la Guardia Urbana al año siguiente. La más masiva de todas, eso sí, fue la del 2014, con casi 2 millones de personas que formaron una gran V por la vía catalana de 11 kilómetros en Barcelona. Este año, además, la Asamblea Nacional de Cataluña pidió a Artur Mas, por aquel entonces presidente de la Generalitat, que votase la independencia en las urnas. En 2015, los datos de asistencia se cifraron en 1,4 millones de personas. Al año siguiente se empezó a notar un bajón de asistencia, porque solo acudieron 875.000. En 2017, a días de ese referéndum ilegal, se logró convocar a 1 millón, la misma cifra que al año siguiente, cuando ese referéndum ya se había celebrado y Puigdemont ya se había fugado. Esa fue la última diada masiva. En 2019 solo fueron 600.000 asistentes. Recordemos que 2020 y 2021 no se celebraron por la pandemia, pero la de 2023, a la que Esquerra no acudió por primera vez, solo consiguió congregar a 115.000 personas. Un bajón de cifras que se hizo aún más notorio el año pasado, cuando según la Guardia Urbana solo acudieron 60.000. Ayer la diada tan solo fue de 28.000 personas, convirtiéndose así en la de menor participación de toda la historia. Gracias, Marian. Y sin embargo, aquí en Madrid, para el Gobierno, son más necesarios que nunca. Bueno, es posible que para el Gobierno y para sacar adelante algunos proyectos de ley sean necesarios. De hecho, es así. Pero desde luego no para toda España en su conjunto. España de la que forman parte, evidentemente. Es decir, 28.000 personas, no utilizo el argumento de que, hombre, fue la policía municipal. No, porque los datos son siempre de la policía municipal, con lo cual podemos retirar esa variable como distorsionadora. 28.000, esto es intolerable. Es decir, no puede ser, pero ¿qué está siendo de nosotros? Desde el arancel Cambó están recibiendo privilegios y no hacen más que quejarse para que les den más, mintiendo de manera vamos, es una cosa horrorosa. Iba a utilizar un adjetivo que no le iba a gustar nada a nuestra directora, así es que se acabó. Lo hacen por toda la cara, es decir, si hay una región de España que ha sido favorecida por las políticas de los distintos gobiernos desde primeros del siglo XX, ha sido Cataluña. Y ha sabido utilizar los recursos que se le han dado para mejorar su posición relativa. Uno, en esas condiciones, suele estar agradecido, pero no. Queremos más, siempre queremos más. Y en última instancia, el reflejo en las calles está resultando de una enorme pobreza, por lo que a las celebraciones de una festividad cuyo fundamento es muy dudoso respecta. Sí. Francas. A ver, ¿cómo lo explicaría yo? Pero sí, lo de las comunidades de vecinos suele ser bastante interesante cuando se habla de esas cosas. Si el vecino del tercero, pues lo que quería es no pagar, por ejemplo, para poner ahora ascensor, o el del cuarto o el del quinto, que es más exagerado, supongamos el del cuarto para dejarlo en medio,
y se manifestaba porque no quería pagarlo y organizaba follones porque no quería pagarlo, y iba a ver al presidente de la Escalera y le ponía cara de un burro porque no quería pagarlo, y al final se ha decidido que no lo pague. Pues el vecino del quinto dice que ya está contento, y hasta que se le ocurra otra, pues ya paz y tranquilidad, y probablemente la gente del barrio dirá, caray, qué normalidad, se ha normalizado el número 27 de la calle tal, porque ya ese follón que tenían organizado, una pancarta que había ahí fuera, y todo eso ya no está. Caray, qué cosa más buena, claro, se ha cedido en todo y arreglado. Todo. Entonces, lo que decía el vídeo es que es justo al revés, es causa. Si en Madrid pesan tanto, ya no tienen por qué pesar en la calle en Barcelona. Cuando no pesen en Madrid y no se coman un rosco, igual tendrán que pesar otra vez en la calle de Barcelona, sabiendo siempre que cuando hablamos de Cataluña no hablamos de un conglomerado homogéneo, sino de una cosa muy heterogénea, de la cual probablemente la inmensa mayoría, siempre que la inmensa mayoría sea la mitad más uno, no comulgan con las ideas del resto. Pero sí es verdad que hay otro fenómeno que creo que vale la pena explicarlo porque es muy interesante. Hasta hace muy poco, el Partido Socialista de Cataluña tenía que disimular ser nacionalista, al menos en público y abiertamente. Entonces, te encontrabas que en las votaciones en el Parlamento siempre era de izquierdas, eso no fallaba nunca, pero siempre era nacionalista, que tampoco fallaba nunca. Pero en cambio en la calle no. Y de hecho Illa, todo el mundo le reconoce que es un señor que es un poco apagafuegos y tal. Bueno, pero curiosamente los postulados del nacionalismo, el 80 o el 90% ahora mismo forman parte de la realidad del PSC absolutamente estructural y pública. Es decir, la portavoz del gobierno del PSC puede hablar perfectamente de Cataluña como nación sin que pase nada. Y eso no se atrevía a decirlo en el PSC nadie. De hecho, nos alertábamos cuando alguien intentaba decir algo similar sin decirlo. ¿Y qué le dijo Pachi López a Pedro Sánchez en un famoso debate en unas internas? ¿Tú sabes lo que es una nación o algo así? Sí. Porque el otro no se aclaraba y metía la pata y tal. Pues eso es lo que se ha conseguido. O sea, el PSC ya está en un bando muy concreto. Y PSC es PSC-PSOE. De Cataluña nos vamos hasta la Comunidad Valenciana, pero Ferrandis creo que quiere hacer un último apunte sobre No, es que me llamaba la atención el lugar que habían elegido para la manifestación. Sabedores con toda probabilidad de que iba a ser muy menor a otras anteriores, han utilizado todos los trucos para la fotografía. Es decir, una calle estrecha, muchas banderas, mucha distancia entre las líneas y el teleobjetivo. Y con eso puede parecer que haya más, pero luego llega la policía municipal y te dice que son 28.000, pues nada, desastre total. La sensación Maduro que da... hace algo similar, ¿eh? ¿El qué? Que Maduro hace lo mismo. Ah, bueno, sí, también ha hecho el cursillo Maduro. Igual se lo ha dado a alguno de estos. En fin, vámonos ahora sí, de Cataluña hasta la Comunidad Valenciana, porque fíjense, Diana Morant, el último anuncio que ha realizado. Vull anunciar que com a ministra vaig a rescatar a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, en un dels pròxims Consell de Ministres, portarà una subvenció directa a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Enguany serà de 200.000 euros. 200.000 euros, señores del Gobierno, se van a destinar a esa Academia de la Lengua, no, por supuesto, a las víctimas de la Dana, que siguen esperando a que esas ayudas terminen de llegar. Hay que mantener a los suyos como sea. Ahora son 200.000, después será otra cosa, lo que decíamos antes de los puertos, donde colocabas a los cesantes. Es decir, este es un fenómeno recurrente en la historia de España. Esto es circular. Es decir, para los míos, para los de mi familia, todo. Para los verdaderamente necesitados, que han experimentado la espantosa dureza de una inundación derivada de una gota fría que ha tenido lugar precisamente, los efectos, porque no se han hecho las infraestructuras que estaban previstas y financiadas desde 2004, nada. Bien, así me Vamos gusta a hacer el un gobierno año, de España. Va a hacer un año, verdad, ¿eh? es verdad. Además de todo nada, eso que dices, yo solo saco una conclusión. Felicidades a aquel que siga votando al PSOE en Valencia. Pues hay un montón. Ya se ve que hay un montón de masoquistas, pues entonces yo ahí no puedo hacer nada, simplemente felicitarles
Y tampoco es que el gracias. Partido Popular en ese sentido esté haciendo mucho, porque en un caso como este hay que salir inmediatamente a denunciarlo. Porque desde luego la estrategia que están siguiendo desde Génova 13, me da igual a nivel nacional o a nivel autonómico, me parece lamentable, porque están soportando que le echen piedras constantemente y mientras tanto, pues desde el Gobierno central se están tomando iniciativas como esta sin que nadie diga ni mu. Entonces hay que añadir felicidades a los votantes del PP porque los tratan de tontos. Hablando del PP, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado que el próximo día 5 de noviembre va a llevar a cabo una remodelación de su gobierno. Estos cambios que van a incluir pues la salida del llamado vicepresidente para la Dana, Francisco José Pampols, que ya insinuaba en el día de ayer que formalmente todo lo que había que hacer está hecho. Desde luego, ¿Qué ha hecho? yo por lo menos lo desconozco. No sé cuál es el plan que ha hecho Pampols, ni qué es lo que ha llevado a cabo. A ver, estará diseñado. Es decir, habrá preparado la documentación necesaria, es un militar magnífico, de altísima graduación, y como no me acuerdo de exactamente si era general o teniente general, me callo. Pero es un hombre de una probada experiencia y capacidad. Seguro que ha preparado un documento estratégico, como hacen los generales de nuestro ejército, magnífico. Pero de ahí a la práctica... de ahí a la práctica mínimo, y también la explicación de cara a los propios valencianos como que mínimo exigen tendría esos que el gobierno cambios. salir o dejarle salir a él para que lo explique. O explicarlo al presidente. A ver, ¿por qué no le llamáis a Sánchez que os explica cómo funciona esto? Porque si consigue vender humo, si hay plan, ni te cuento lo que puedes llegar a cobrar. Porque si con el humo se forra, imagínate si hay un plan. Pues preguntarle. En fin, esa remodelación del gobierno la conoceremos, aunque lo que dice Mazón es que bueno, que esa entrada y salida estaba prevista, entonces que se enmarca dentro de la normalidad. Vamos a irnos a la última ya del día de hoy. Ya les prometo que no va a haber más pausas de publicidad a lo largo de la mañana y enseguida estamos de vuelta. Septiembre es el mes de corazón, una buena ocasión para recordar la importancia de mantener un corazón sano y protegerlo. Y es que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, con más de 17 millones de fallecimientos anuales. Y se estima que la cifra va a ascender a 23 millones para el año 2030. Prevenir, detectar a tiempo y tratar adecuadamente las afecciones de este órgano muscular pueden cambiar el rumbo de millones de vidas. Gracias a Protege tu Vida tenemos la posibilidad de tenerlo, de hecho, completamente protegido. Por un lado, con el desfibrilador, el único dispositivo que en caso de parada puede salvarnos la vida, y por otro, con el electrocardiograma, que nos permite identificar las alteraciones en el ritmo cardíaco antes de que aparezcan síntomas graves. Adolfo Albistur, ya le conocen, es el promotor del proyecto Protege tu Vida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. Bueno, pues, cuéntanos cómo es el desfibrilador. Pues mira, empezamos por el desfibrilador, porque luego, como este aparatito ya no lo conocéis tanto, 30.000 muertes al año. Esto significa que cada día en España mueren 100 personas. ¿Por qué? Porque no están en un hospital, parada cardíaca, fibrilación ventricular, llegan a los servicios de emergencia, han pasado más de 10 minutos y cuando llegan no pueden hacer nada. El cerebro se ha muerto. A los 10 minutos un cerebro se ha muerto, con lo cual es imposible, prácticamente imposible, llegar antes de 10 minutos. Sin embargo, si tenemos el desfibrilador, que es fácil, sencillísimo, es colocar dos pegatinas. Colocas dos pegatinas, él analiza, te hace un electro y solamente en el caso de que sea necesario dar esa corriente, la va a dar. Te da la corriente, ese corazón que está fibrilando, es decir, un corazón que fibrila es un corazón que no da un latido normal, sino que se queda como ahí enganchado, ¿no? Lo que hace el desfibrilador al dar la corriente es, lo para y de nuevo vuelve a latir. Salvamos la vida, de veras. Yo digo que no está mal tener extintores, pero hay miles de extintores. En una comunidad de vecinos, ¿vosotros tenéis un desfibrilador? Si no lo tenéis, os recomiendo que lo tengáis, porque evidentemente no tocáis a nada, tenéis un desfibrilador, quiero decir económicamente, tenéis un desfibrilador, pasa algo, lo cogéis, hacéis esa función. Además, como llamas al 112, ellos te explican, aunque ya repito que habla y es sencillísimo y nunca puede hacer daño, pero tener un desfibrilador. Y si alguno en la comunidad no se ponen de acuerdo o estáis en un lugar que no hay una comunidad de vecinos, pues tenerlo porque ojalá no ocurra, pero si ocurre, salva la vida. Y luego aquí tenemos este electro
que lo que te hacen, esto lo llevan los servicios de emergencia cuando llegan y antes de meterte muchos cables para hacerte un electrocardiograma, lo que te hacen es ver si realmente ese corazón tiene algún problema, tiene alguna fibrilación auricular o tiene algún problema. El electro lo que te mide son dos cosas. Por un lado te miden lo que es la frecuencia, es decir, cuántas pulsaciones tienes, y por otro lado lo que te mide es también cuál es tu ritmo. Son cosas importantísimas, estar en unas pulsaciones adecuadas, 70, 100 más o menos, y luego qué ritmo. Te hace un electrocardiograma, te saca un informe en tu móvil, es muy sencillo, es colocarlo, 30 segundos y te hace todo. Y así, si tenemos una fibrilación auricular, una taquicardia, nos lo va a decir. ¿Por qué? Porque las fibrilaciones auriculares son los que generan unos ictus. Así que un electro en 30 segundos, tranquilamente lo hacemos en casa. Con lo cual, son dos productos, uno para prevenir y el otro en una emergencia. ¿Y ese electro va conectado a una aplicación, Adolfo? Efectivamente, a una aplicación. Una vez que te has cargado la aplicación, solamente te colocas delante de tu móvil y ya ves, además ves el electro que te estás haciendo, saca un informe, tú de aquí lo puedes pasar al médico, por WhatsApp, por correo electrónico, como tú quieras. Esto es una maravilla, porque es que fijémonos en el tamaño del mismo. No es nada. Claro, el otro está, es que... Claro, efectivamente. Muy planito, eso sí. Claro, y no te sacaba un informe. Y te daba una sonrisa. Eso es, o una tristeza. Bien, o una tristeza. Pero aquí sí te dice, esta taquicardia, fibrilación auricular, vete al médico. Y cuando te saca la tristeza te da el susto, ¿eh? Hombre, que te da Porque susto. dice, a ver, vamos a hacerlo otra vez. Sí, sí. Si la persona sabe que tiene fibrilación auricular y, por ejemplo, está tomando la medicación, está anticoagulado, que es lo suyo, ¿no? Para que no haya ictus. Bueno, pues ya lo sabes, una fibrilación auricular, si no hay otra variación, el médico ya lo sabes. Pero es que haces un electro, fíjate, tienes que ir a un centro de salud, espérate que te lo hagan, a un hospital. Es que en casa, de vez en cuando, no quiero decir que todos los días te estés haciendo un electro, pero lo haces. Hombre, no, pero fíjate que yo que voy al cardiólogo continuamente, bueno, continuamente no, vamos, pero voy, siempre que vas al cardiólogo, sea privado o público, en la puerta te mandan a hacer el electro, sin electro no entras. Claro. Porque para ellos es la clave, ahí ven la historia tu historia y tu realidad presente. Lo digo porque no es ninguna chorrada un electro, ¿eh? No, además está muy bien. A ver, no son 12 derivaciones es cada punto que cola. No es un electro completo, pero es lo suficiente para que te digan, voy a hacer... El otro era de 3. Sí, efectivamente. Estamos aquí, trabajamos con 3 derivaciones también, pero claro, con un informe, con todo, claro. Pues, todo evoluciona. Pues hay que adaptarse. Pero oye, que cuenta con él, ¿eh? Sí, me adapto corriendo, vamos. Bueno, pues tenemos un teléfono que tenéis ahí, llamad, de verdad, preguntarlo todo, vais a tener un gran descuento, el libro Historia de nuestros médicos, ahora digo qué médico viene este programa, 900-730-101, 900-730-101, desfibrilador, electro, todo lo que vosotros queráis. No te dejo que te marches sin saber que nos toca este fin de semana en Historias de nuestros médicos. Pues mira, este fin de semana tenemos a un médico precisamente de emergencias, que es se llama Javier Guerra, es uno de los médicos del SUMA, que además nos cuenta, que es realmente, yo que sé, muy, no sé cómo decirlo, si emocionante o realmente el 11M, él estuvo allí, fue a los atentados y cuenta cómo estaban todos los cuerpos sonando los móviles, un polvo que rellenaba a todas las personas, los bolsos, y sonando los móviles, y realmente... Además decía que desde que llegó olía titanita, porque él había estado en otros atentados de ETA, ¿no? Entonces es escalofriante, ¿no?, lo que nos cuenta. Y bueno, también habla de las emergencias, cómo funciona, etcétera. Y bueno, y evidentemente qué medidas tenemos que tomar cuando hay muchas cosas que debemos de saber hacer, un atragantamiento, tal. Así que os invito mañana sábado a las 9, antes de Más y Peligro en Cuba, y luego el domingo, en vez de después de la misa, como tenemos el acto de Vox, pues después del acto de Vox. Así que ahí lo tenéis. A las 3 en punto de la tarde, Historias de nuestros médicos este domingo. Adolfo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alba. Y nos vamos hasta Aragón, porque la policía ha incautado el mayor alijo de cocaína hasta la fecha en esta comunidad autónoma. Un total de 95 kilos de cocaína en Zaragoza, pero también en Madrid, en la misma operación conjunta. Ha desarticulado también la principal organización que distribuía esta droga en la ciudad. La operación denominada Zenon ha concluido con la detención de unas 9 personas, todas ellas en la capital aragonesa. 5 de ellas se encuentran ya en prisión provisional. Fíjense que esta investigación comenzó ya a principios de año, en febrero, después de empezar a investigar sobre un grupo formado por miembros de una misma familia que distribuía cocaína en un mismo barrio de
de Zaragoza. La policía seguía a la pista a los hermanos, sus respectivas parejas, que vendían cocaína en medianas y pequeñas cantidades a una amplia red de clientes, sobre todo en esta ciudad. Hablemos de nuestros jóvenes, porque en muchas ocasiones aquí hemos debatido sobre cuáles son sus preocupaciones, sus inquietudes, sus necesidades también, pero es que ahora hay un informe que dice principalmente cuáles son sus mayores miedos. Marian Vallejo. Así es, Alba, y está relacionado con Internet. Seguro que todos o casi todos tenemos al menos una red social, unas plataformas que sirven para compartir fotos y vídeos a modo de entretenimiento, pero que como todo pues también tiene su lado malo. Los adolescentes son sobre todo los que más sufren esa parte de las redes sociales. La ONG Plan Internacional y 40DB ha realizado un estudio sobre esto en el que se refleja que el 60% de los jóvenes de entre 12 y 21 años aseguran haber sufrido algún tipo de violencia en redes sociales. Casi 2 de cada 10 presentan además signos de adicción tecnológica. En chicas, el 30% pasa más de 3 horas diarias en redes sociales, un 28% en el caso de ellos. Pero además de las redes sociales, también existe la inteligencia artificial. El 70% de nuestros jóvenes aseguran estar satisfechos con la existencia de esa herramienta y reconocen incluso que la suelen utilizar en el ámbito académico. Pero esto también tiene su parte negativa. Para el 84% de ellas, el mayor miedo es que se utilice la inteligencia artificial para crear vídeos sexuales falsos a partir de sus imágenes personales. Para el 72% de ellos, su mayor preocupación es ser acusado injustamente de acoso o de violencia sexual. De hecho, muchos se aseguran incluso que han desarrollado cierta inseguridad a la hora de relacionarse con chicas de su edad. Gracias, Marian. Desde luego no deja de ser llamativo y sorprendente ese miedo a lo que pueda hacerse con lo que es la imagen en las redes sociales, pero también es cierto que eso, dentro de lo que cabe, tiene una solución muy fácil, que es la de dejar de compartir imágenes en esas mismas plataformas para evitar lo que pueda suceder, porque incluso constantemente vemos como muchas de estas aplicaciones, como bien puede ser Instagram o Twitter, están constantemente cambiando sus políticas de privacidad y en la mayoría de las ocasiones nadie se lee al detalle qué es lo que se está firmando y autorizando en las mismas, que de hecho yo les recomiendo que lo hagan y por lo menos que sepan todos ustedes a qué se exponen, ¿no? También miedo muchos, sobre todo en grupos de amigos, lo hemos comentado, la exposición de los niños. La exposición de los niños en estas redes. Sí que es cierto que las conocidas como grandes influencers en nuestro país empiezan a tapar el rostro, creando ya una tendencia que creo que está bastante bien, que por lo menos es no mostrar la cara del niño en las redes sociales, pero sobre todo me preocupa esa parte de los hombres, esa inquietud de que ser acusados de agresión sexual. Pero eso, si uno mira cuando se empezaron a aprobar las leyes, a muchos comentaristas y opinadores, por ejemplo, en esta casa, debíamos ser todos profetas, porque dijimos que pasaría eso. O sea, se veía venir. Es decir, si te pueden denunciar, mejor dicho, denunciar te podían denunciar siempre, pero si el efecto de la denuncia era muy, diríamos... Existía una presunción de inocencia. Exactamente, o sea, pero al mismo tiempo, diríamos, las consecuencias de la denuncia, de la comprobación de la denuncia, eran muy altas, pero simplemente si además de eso la comprobación de la denuncia ya no existía, sino que bastaba con la denuncia para que se ejecutara los efectos de la denuncia, cualquiera se acerca a una chica, ¿eh? Es más, es que si te acercas puede cambiar, te pueden estar llevando al huerto, nunca mejor dicho. Sí, la verdad. O sea, si yo soy una chica y le quiero hacer una gamberrada a uno, lo tengo muy fácil ahora, ¿eh? Sí. Porque lo que hago es acercarme mucho, diríamos tomar la iniciativa, y cuando el otro pica, tracatrá. A mí no me pasa nada, es más, fardaré de que lo he hecho y al otro le va a caer el pelo. Con lo cual, claro, lo que no acabo de entender es por qué eso no se ha sancionado en Europa. Eso es lo que no acabo de entender. Debería. Bueno, debería mover ficha alguien con autoridad para hacerlo, porque recuerdo a los partidos políticos o a las superasociaciones esas, Justicia y para arriba y todas estas, que alguien protestó en Europa por el tema de la jubilación con hijos, de que en España solo se le daba un plus a la madre
Y Europa dijo, textualmente la sentencia, que no se puede discriminar al padre de la madre. Entonces, si se daba a la madre, se tenía que dar al padre. Con lo cual, si solo se iba a dar uno, el primero que lo pidiera. Y eso en la sentencia explica perfectamente que no se puede discriminar el hombre frente a la mujer. Y en España hay cantidad de leyes desde hace tiempo que discriminan directamente el hombre de la mujer. Pues no entiendo por qué no se traslada a Europa, porque en Europa, en teoría, no tragarían eso. Ahí lo dejo. Es evidente que las leyes están mal concebidas y son peor aplicadas, si es que todavía eso es posible. Si a eso unimos, digamos, el uso malicioso por parte de tanto imaginativo de la red para que las personas puedan incurrir en situaciones difíciles, pues nos podemos encontrar con que pues habrá que matar al perro, con perdón. Es decir, si la rabia es esta, pues mira, habrá programas que a lo mejor convendría no utilizar, porque claro, eso de ponerse el burka para hacer los programas me parece un poco exagerado y como anticipado a lo que puede acontecer, ¿no? No, se están tapando la cara para evitar que haya problemas de reproducción de la imagen y después se utilicen, como le ha pasado a la primera ministra Giorgia Meloni, de repente apareces en una red, en un canal con predominio de imágenes poco aconsejables. Dices, pero bueno, vamos a ver. Yo soy muy analógico y a mí estas cosas pues, me pillan un poco a trasmano. Ni Instagram, ni TikTok, ni X, nada de eso. O sea, es que no tengo ningún problema. Pero claro, los chicos sí. Entonces habrá que buscar un entorno seguro. Y si el entorno seguro pasa por la supresión... Sí, pero es que todo eso me da la sensación de que los distintos gobiernos, y es curioso que Europa, que siempre se adelanta a legislar sobre lo que no tiene, por ejemplo, el tema que se comentó mucho de la inteligencia artificial, la primera legislación, cuando no hay ninguna empresa en Europa que valga un pimiento sobre inteligencia artificial, ya se dedica a eso. Pues que no legisle claramente eso, porque no nos engañemos, ¿eh? O sea, los aquí presentes en menos de 5 años se habrá usado nuestra cara, nuestra voz, nuestro carné de identidad, todo, nuestra firma, nuestro todo, para intentar embaucar a alguien en algo. Y entonces, si no cambia la legislación, el que le va a caer el pelo, con perdón, en tu caso, no será a ti, porque lo del pelo lo tienes complicado, te caerá alguna otra cosa. Pero a mí sí que me caerá el pelo, porque aún me queda, y a Alba también. Porque claro, lo fácil es que con el nombre José Ramón Ferrandis tenemos eso, y como el carnet de identidad está en la red seguro, tu foto está en la red seguro, tus apariciones aquí están en la red seguro, el que pretenda hacer algo contigo lo tiene tirado. ¿De quién va a pagar ese pato? Pues si no legislan, ¿quién va a pagar ese pato? Pues mira, he leído un caso de una empresa automovilística italiana en la que un directivo recibió en una videoconferencia que le abrían exclusivamente para él, su director general de la sede central le estaba diciendo que hiciera una transferencia alta. El director general era él, perfectamente, y lo tenía identificado, pero dijo, no es posible que este hombre a mí... Y empezó a hablar con él y le contestaba racionalmente. Y dijo, tengo que hacer algo. Dice, oye, ¿qué tal el libro que te regalé? Por cierto, ¿me dices el título? Y ahí se acabó, se cortó. Pero claro, hay que tener esa iniciativa, esa capacidad y decir, y que te quieran hacer una verdadera burrada en el sentido de transfiere 25 millones de euros a esta empresa porque acaba de hacer una operación. Esto no lo harás, pero salió del paso así, otros han caído seguro. Y a partir de aquí, a peor. Yo es que he visto a mí me están llegando del Corte Inglés, falsos del Corte Inglés, de correos, falsos de correos, de bancos, continuamente SMS diciendo que tengo un paquete, que la oferta tal, que me espera tal, que si clico aquí, que si clico allá. Bueno, a ver, puede ser que algún día, incluso al apagar eso, sin darme cuenta, clique. Eso ya sería un error. Pero según que gente que no esté muy avezada en que te están intentando timar, es muy fácil entrar, si estás esperando un paquete de correos, decir, pues mire dónde está, es que es muy fácil. Entonces ahí... Sobre todo si uno lo mira rápido, porque si se para y tiene un poco más, con una mirada con un poco más de detalle, verá que hay ciertos patrones que se repiten en este tipo de estafas, como que el link suele ser un poco extraño, como que además siempre que le contactan le piden que responda urgentemente o haga, me lo invento, una transferencia inmediata. En fin, fíjense ustedes en todas esas cosas. Y ante la sospecha, mejor evitar. Cuando hay urgencias vamos mal. Sí. Vamos con más asuntos. Ryanair, atención, que ha anunciado que está planteándose retirar más vuelos aquí en España. Pues adiós.
La aerolínea de bajo coste contempla eliminar 1 millón de plazas adicionales en sus vuelos para el próximo verano. Este anuncio será oficial en 2 semanas y se sumará al recorte del 6,5% ya confirmado para la próxima temporada. La compañía responsabiliza a AENA, a quien acusa de monopolio y de aplicar tasas aeroportuarias excesivas que, aseguran, encarecen la operativa en los aeropuertos españoles. Ryanair advierte que estas medidas tendrán un impacto directo con la conectividad turística, afectando tanto a los destinos más demandados como a las rutas regionales. España es uno de los principales mercados de la aerolínea y cualquier reducción supone un golpe para el sector turístico que depende en gran parte de las aerolíneas de bajo coste. Desde el gobierno y las comunidades autónomas se sigue con atención este pulso entre Ryanair y AENA, conscientes de que la disputa puede condicionar la llegada de millones de visitantes en plena temporada alta. Por ahora, el futuro de estas rutas quedará en manos de la negociación entre la compañía y el gestor aeroportuario. Oye, ¿estás bien? Soy el padre Gabriel. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Me puede ayudar? ¿Cómo te llamas? Sebastián, llegas tardísimo. ¿Y cómo llegas en ese estado a la fiesta de tu abuela? Todo esto es tu culpa. Solo quieres a mis hermanas. Y a mí me odias. Tienes que aprender a perdonarte a ti y a todos los que te han hecho daño. Pero también aprender a pedirle perdón. ¡Ya no puedo más! Mira, Sebas. ¿Te puedo decir Sebas? Sí. Es la información del grupo de jóvenes que acompaña. Me gustaría que vinieras con nosotros. Fíjate que seguimos los pasos de San Carlo Acutis. Allora, esto es el kit de santidad de Carlo. Esperamos que usted también puede seguirlo, porque seguramente es un método infalible. Porque seguir este método, usted va a devenir santos pronto, prontísimo. Yo creo que Carlos nos da un ejemplo muy bonito de cómo la vida cristiana, la vida católica está centrada en la devoción a Jesús en la Eucaristía y en la Santa Misa. Gracias por tu llamada, Sebastián, y te felicito por la valentía que has tenido, porque es importante, Sebastián, que seas fiel a esta oración del Rosario, porque es una oración de la perseverancia. ¿Tú sabes qué es la confesión? He estado aprendiendo, Padre, pero me falta mucho por conocer. Porque acuérdate que el amor, para ser creíble, tiene que ser visible. Gracias por llegar a nuestros estudios y gracias por tener el deseo de tener una Biblia. Cuando necesites consultar con el corazón de Dios en momentos de necesidad, abre la palabra de Dios. Eso es maravilloso, porque el ángel está encargado de protegerte para que te aconseje siempre qué hacer en tu vida. Carlo Acutis, el ciberapóstol de la Eucaristía. Reconoce el caso como un milagro. Ahí tienes una evidencia de lo que sí el milagro existe. Y allora aprovechamos porque cada minuto que pasa, dice Carlo, es un minuto menos que tenemos por santificarnos. Nos vemos todos en paradiso. Esta es mi cita. Esperamos, no en purgatorio, esperamos en paradiso. Gracias. Un abrazo a todos. Llega a los cines Kit de Santidad aquí en España desde hoy, 12 de septiembre, ya pueden visualizarla precisamente en la gran pantalla, una película sobre la vida de Carlo Acutis. Vamos a hablar un poquito más en profundidad de esta película, de la mano de Pablo Caso. Él es el director de la película. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola, muchísimas gracias por tenernos. El placer es nuestro. Y del otro lado, Antonio Mauri, actor protagonista de la misma. Muy buenas tardes. Muchas gracias, qué gusto estar aquí. Bueno, supongo que muy emocionados, desde luego, porque además el pasado domingo fue la canonización de Carlo Acutis. Hoy se estrena precisamente en los cines aquí en nuestro país, una película que va a tratar sobre el legado espiritual de la vida de este joven. Se enfoca precisamente en su vida y también muestra cómo la santidad es posible, ¿no?, en la vida diaria.
Así es, sí. Pues sí, la verdad estamos muy emocionados por este estreno, muy emocionados que ya fue la canonización de San Carlo Acutis. Y pues bueno, en esta historia lo que intentamos de hacer es enseñar en la vida de hoy, ¿no? Que igual muchos jóvenes y muchas personas, ¿no? Se sienten tristes, se sienten solas, y justamente pues el kit de santidad es una manera increíble para acercarse a Dios. Entonces, pues justamente con la ficción y la gran actuación de Toño Mauri, pues se ve, ¿no? Este proceso, ¿no? De conocer el kit. Sí, es una historia muy bonita. Me gusta decir que toca todas las fibras no emocionales del público. Y como dice Pablo, sigue la trama de un personaje, que es Sebastián, pero a través de los personajes que él va conociendo, pues a nosotros el público nos deja muchas enseñanzas, ¿no? De los sacramentos, de todo este kit de santidad de Carlo Acutis. Y pues nada, quedó increíble la película, la verdad, una gran producción. Se empezó a grabar en el año 2023, en noviembre. Así es, sí, en otoño. En otoño. Sí. No sé cuál ha sido el recorrido hasta llegar precisamente a este estreno, si se ha producido algún momento reseñable durante la grabación de la misma. Pues la verdad yo creo que a mí para toda la vida me va a quedar que fue una experiencia muy bonita, la verdad, desde que empezamos a grabar con Antonia Acutis, que ella habla más del kit cada punto, luego nos pasamos a grabar los diferentes con el diferente elenco, porque es como un camino, ¿no? Son los 7 puntos, y Toño, ¿no? Sebastián justamente va conociendo a cada persona, ¿no? Que le va hablando más del kit para ayudar a crecerlo a él como personaje, pero pues también para los que están viendo la película, ¿no? Esas enseñanzas, ¿no? Esa catequesis. Entonces, pues sí, la verdad, una experiencia muy bonita. Sí, digo, por ejemplo, a mí como actor fue una experiencia muy bonita porque al estar con estas gran figuras que te van explicando, pues esta catequesis, como dice Pablo, ¿no? A mí me dejó muchas enseñanzas, muchas cosas que no sabía del ángel custodio, de más profundizar los sacramentos. Y la verdad es que a cualquiera que lo vea, en el punto que estén de conocer a Dios, de su caminar, yo creo que a todos nos deja algo que profundizar y conocer más. Muy bonito. Bueno, y que al final también muchas otras ocasiones que hemos traído este tipo de películas, este tipo de contenidos para promocionarlos aquí en el programa, también hablamos de historias que merecen la pena ser contadas, ¿no? Más allá de lo que normalmente se ve en muchas plataformas, ¿no? Claro, nosotros lo platicamos mucho, la responsabilidad que es por el poder que es el cine, ¿no? De compartir ciertos mensajes, de compartir ciertas lecciones. Y la verdad es que qué bonito poder hacer estos proyectos que dejan algo tan bonito, tan enriquecedor. Y bueno, si para nosotros fue tan hermoso hacerlo y ahora verlo, pues esperamos que para el público también. Sí, así es, como dice Toño, justamente como que tenemos esa responsabilidad, ¿no? De pues llevar este mensaje de San Carlo Acutis, que es, la verdad, es sencillo, ¿no? Pues porque la verdad todo el mundo puede rezar un misterio, el rosario, puede leer una página de la Biblia, puede hacer una hora de misericordia, pero es muy importante, ¿no? Justamente como que llevar ese mensaje y pues bueno, la verdad estamos muy felices con el resultado. Pues animamos a todos nuestros espectadores a que acudan a su cine más cercano. Además, si no la encuentran en sus cines, hay una página web, Kit de Santidad, donde pueden precisamente solicitar esa información de cuáles son los otros puntos donde pueden visualizarlo. Kit de Santidad, la película sobre el santo Carlo Acutis. Pablo, Antonio, muchísimas gracias a los dos por estar hoy aquí con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Volvemos a la política nacional porque hoy es viernes, a las 12:30 del mediodía, Alberto Núñez Feijóo comparecía en una rueda de prensa en Málaga y justamente este fin de semana también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se traslada hasta allí. Están viendo la imagen en directo del presidente del Partido Popular porque de esta forma parece arrancar la precampaña de las elecciones andaluzas. Como les digo, tanto Feijóo como Sánchez eligen Málaga este fin de semana para arrancar lo que parece ya inevitable, el espacio, el periodo electoral para los comicios andaluces.
La provincia de Málaga se convierte en el epicentro de la política andaluza con la visita de los líderes nacionales del PSOE y PP, con el punto de mira en las elecciones autonómicas previstas para 2026, que previsiblemente tendrán lugar en junio según Juanma Moreno, aunque esto podría cambiar si Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales. Este viernes, Alberto Núñez Feijóo se ha trasladado a Laurín el Grande junto al presidente andaluz, en el tradicional acto de partido de precampaña. A su vez, Pedro Sánchez asistirá este domingo a un mitin en el pabellón de deportes de la Universidad de Málaga para respaldar a la vicepresidente María Jesús Montero, la candidata socialista a la Junta de Andalucía. Según las últimas encuestas, el Partido Popular contaría con el 41,7% de los votos. El partido de María Jesús Montero contaría con un 19,8%. Como tercera fuerza política aparece Vox con un 14,7% y a la cola aparece el Partido por Andalucía con un 10% de los votos y Adelante Andalucía con un 6,2%. Estas elecciones autonómicas se juegan sobre los grandes retos que marcan la vida diaria de los andaluces. La vivienda, con el precio del alquiler disparado, y la falta de oferta pública será uno de los grandes principales puntos de discusión. Moreno defiende aumentar la construcción y agilizar trámites para atraer inversión privada, mientras Montero propone limitar los pisos turísticos y reforzar el parque de vivienda pública. La sanidad vuelve a estar en el centro del debate. El presidente andaluz sostiene que su gestión ha reducido listas de espera y ha mejorado infraestructuras, pero la candidata socialista promete recuperar el protagonismo de la sanidad pública y frenar la dependencia de la privada. Existen otros asuntos clave: la creación de empleo, la innovación y la financiación autonómica. Moreno reclama más recursos del Estado para Andalucía y presume de crecimiento económico, mientras Montero habla de transformar el modelo productivo con energías limpias e inteligencia artificial, siempre con un reparto más justo de la riqueza. En definitiva, dos visiones enfrentadas para responder a las preocupaciones de los andaluces: vivienda, sanidad, empleo y financiación, los asuntos clave que podrían decidir el futuro de Andalucía. Bueno, vamos con más información interesante. Rápidamente les cuento la información que publica esta misma mañana The Objective en su portada sobre cómo ese veto por parte del Gobierno, el plan que aprobó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Consejo de Ministros de esta semana hacia Israel, amenazaría el software que se está usando por parte de la policía contra las redes pedófilas. Una medida que, desde luego, parece que va a tener muchas más consecuencias. Ese plan va a tener más consecuencias de las que se pensaba en un primer momento. Por otro lado, hablando de Israel, ya saben todos los incidentes que se están produciendo en la Vuelta Ciclista a España, y fíjense quién estaba intentando boicotear a esos ciclistas. Pablo Fernández, el portavoz de Podemos. Los agentes de la Policía Nacional le identificaron al secretario de organización de Podemos. Fíjense que él inmediatamente después compartía esta imagen a través de las redes sociales con el siguiente comentario que van a ver en sus pantallas contra el ministro del Interior, contra Fernando Grande Marlaska. Vergüenza, otra más de Marlaska, vergüenza, criticaba. Por su parte, Jupol, SUB y el resto de agentes policiales van a concentrarse en Moratalaz por el abandono, por la falta de agentes de UIP, y lo van a hacer además justo antes de que se produzca el despliegue en lo que ya viene a ser el final de la Vuelta aquí en la Comunidad de Madrid. Y ya una última cuestión, señores. Esa moción de censura que había sido anunciada por Patriots contra Ursula von der Leyen, pero que lamentablemente Marta de Santiago no va a salir adelante. Grupos tanto de la izquierda como de la derecha han anunciado mociones de censura contra von der Leyen. Los primeros critican su falta de firmeza ante el genocidio de Gaza, mientras que los de la derecha critican su gestión por debilitar Europa. Eso sí, tenemos que destacar que estas mociones de censura se presentan por separado. El grupo político Patriotas por Europa, que como ya saben está conformado por Vox y los partidos de Víctor Orbán y de Marine Le Pen, han conseguido las firmas necesarias para registrar una nueva moción de censura contra Ursula von der Leyen, quien tenemos que recordar
que el pasado mes de julio ya sufrió otra moción de censura que fracasó. Von der Leyen manifestaba que Europa no puede continuar bajo una comisión que ha fracasado en el comercio, que ha abandonado la transparencia y que rechaza rendir cuentas. Los partidos de derecha explican que esta moción de censura, asegurando que su nombre de grupo habla en nombre de millones de ciudadanos que creen que esta comisión ya no defiende a Europa y que ha fracasado en todos los ámbitos, asegurando que servirá para que en octubre dejemos claro quién sigue apoyando a Ursula von der Leyen. Kinga Gál también cargó contra la presidenta de la Comisión Europea, afirmando que la Comisión y su presidenta no habían sabido afrontar los principales retos de Europa. En cuanto a los apoyos, Patriots podría alcanzar el número de 85 firmas de eurodiputados, un número que supera la mínima para poder presentarla, mientras que la moción de censura de la izquierda podría contar con 72 firmas. Y si hacemos un poco de repaso histórico, en total se han presentado 9 mociones de censura, incluida la de hace un par de meses, contra la Comisión, de las cuales no han prosperado ninguna. Gracias, Marta. Como les decía, los números no dan. Esa moción de censura no va a salir adelante en ningún caso, pero sí va a servir, desde luego, para escenificar cómo actúa Ursula von der Leyen. Es una actuación dictatorial, como siempre en el caso que nos ocupa, pero es que además en todos y cada uno de los aspectos que se puedan tratar en relación con las políticas que desarrolla la Comisión de la Unión Europea, todas ellas son perniciosas y negativas, cuando no suicidas. Y podemos hablar de la inmigración, de la energía, de la automoción, del agro, de la pesca, de los, los acuerdos con Mercosur, de la inteligencia artificial, de las trabas al funcionamiento de la economía. Es un logro negativo tras otro. Así es que hacen muy bien en plantearla y luego si no salen, pues ya no dependerá de quienes la plantean. Pero fundamento, todo. A ver, yo es que sigo sin entender el resultado de las elecciones europeas. No entendí nunca. Porque si el resultado de las negociaciones, por ser es el resultado. Claro, el resultado final, o sea, no el resultado electoral, sino el resultado final, el producto, lo que nos han colocado ahí. Porque toda la campaña del PP, que es el que ganó las elecciones en España, iba para quitarse de encima a lo que era el Partido Socialista, el entorno socialista. Entonces se supone que la gente que votó al PP porque quería cambiar las políticas en Europa que son las que defendía el modelo socialista, que fundamentalmente estaban encarnados por una determinada persona, que era la cabeza de lista de la lista europea del Partido Socialista, que era la señora, si no me equivoco, Rivera. Es decir, la madre de todas las políticas medioambientalistas, etcétera, etcétera. Gana el PP y lo primero que hacen es proponer a la presidenta que había estado ya antes del PP, cosa que ya era rara de por sí, porque no tocaba, pero al mismo tiempo pasar a apoyarse con el Partido Socialista Europeo. Entonces, la tomadura de pelo me parece que es alucinante. Desde luego que sí. No hay tiempo para más, señores. Gracias a los dos por acompañarnos este viernes a lo largo de esta mañana aquí en Dando Calla. Nosotros nos despedimos, pero ya saben que esta tarde les espera Xavier Orcajo con la redacción abierta para seguir informados y que este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, estaremos emitiendo en directo el evento Europa Viva 25 desde las 11 en punto de la mañana. Mañana sábado y también el domingo estaremos muy pendientes y contándoles en directo qué es lo que está sucediendo desde allí. Y el lunes a las 12 seguimos dando caña y dedicaremos buena parte del programa, como les decía, a analizar qué es lo que ha ocurrido detrás y también a hablar con la mayoría de sus protagonistas. Por lo demás, que descansen y que pasen un buen fin de semana. Hasta el lunes. Adiós.